Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Más de una semana después, España retoma hoy la vacunación con AstraZeneca. Volverán a recibir las dosis aquellos colectivos a los que se las estaban administrando, profesores, policías o trabajadores de emergencias, a quienes ahora se añaden los que tengan entre 55 y 65 años. Es relevante que se recuperen estas vacunas por los datos que les podemos explicar a esta hora en la cadena SER. Son las cifras que certifican el retraso que llevamos, porque en la mayoría de las comunidades todavía no han recibido ninguna inyección. La mitad de los mayores no han recibido la primera dosis, ni mucho menos la segunda. Eso confirma la tardanza respecto al plan del gobierno, que contemplaba que a finales de este mes, o sea, la semana que viene, estuvieran ya inmunizados el 80% de los mayores de 80 años, Mariola Lourido. A punto de cumplirse los 3 meses de vacunación, en 9 comunidades autónomas, más de la mitad de los mayores de 80 años están todavía sin vacunar, ni siquiera con la primera dosis. El porcentaje es especialmente bajo en 2 territorios. El País Vasco, solo el 25% ha recibido una inyección, y en Cataluña poco más, el 30%. Por el contrario, las que más han inmunizado con una dosis son La Rioja, un 65%, Madrid o Andalucía, cerca del 60%, o Navarra, que espera acabar la primera tanda la próxima semana. Si hablamos de la segunda dosis puesta, las cifras son irrisorias en algunas regiones, menos del 2% en Baleares, el 4% en Madrid o Murcia, el 6% en Canarias. En este mapa tan retrasado destaca únicamente Aragón, que asegura que ha protegido al 66% con la pauta completa. Queda muy lejos, pues, el primer objetivo que se había marcado el gobierno: vacunar a finales de marzo al 80% de los mayores de 80 años. En ese contexto vuelven hoy a ponerse esas dosis de AstraZeneca a los colectivos cuya vacunación se interrumpió hace 8 días, con el límite esta vez de los 65 años, aunque ese límite puede revisarse al alza en unos días. El Consejo Interterritorial abordará hoy el retraso en las vacunas y va a revisar también las restricciones de la semana que viene, la Semana Santa. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Sube poco, pero sube la incidencia en España, donde ayer se notificaron 200 muertes. Más de 500 se registraron en Italia, 3.000 fallecidos. Ha contabilizado Brasil esta pasada madrugada. Es un nuevo récord, 3.250. Quiero tranquilizar al pueblo brasileño y afirmar que las vacinas... Comparecido el presidente Jair Bolsonaro en un breve discurso en televisión para garantizar a su país que están aseguradas las vacunas y para prometer que pronto va a regresar la vida normal allí en su país. Tengo animadversión con esta persona por el hecho de que haya tenido contenciosos, y yo hacia él, si me permite, desprecio, pero otra figura no. Si acaso desprecio, pero Dolores de Cospedal negó que sintiera animadversión por Luis Bárcenas. Fue ayer en el juicio por la Caja B del Partido Popular, en el que declararon como testigos ella y otros exsecretarios generales como Cascos o Arenas, que dijo que el Javier Arenas que aparecía en los papeles podía ser otro Javier Arenas. Esa supuesta contabilidad sería de él, de quien no era del Partido Popular. Jamás existió conocimiento de esa contabilidad que usted menciona en este momento. Estoy completamente ajeno a esa anotación. Todo esto fue ayer, con toda la antigua cúpula del partido asegurando que desconocían cualquier detalle de una supuesta contabilidad paralela en el PP. Hoy el plato fuerte de las declaraciones, porque van a comparecer por videoconferencia los expresidentes Aznar y Rajoy. Eso mientras Casado intenta pasar página y se centra en unir su destino al de Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones en Madrid. Lo vimos en la junta directiva que el PP celebró ayer, Mariela Rubio. Sí, uniremos el centro derecha como estamos haciendo, decía Pablo Casado, pero primero hay que ganar en Madrid. Seguimos siendo la única casa común del centro derecha. Llamaba así Casado al voto útil a Isabel Díaz Ayuso, acusando de manera inmoral. Oye, el PP lo único que ha hecho ha sido defenderse. Es sencillamente inmoral. El PP daba ayer por perdida la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, pero concentrado en las elecciones madrileñas y considerando, como cree el PP, que el voto joven va a ser crucial en la cita electoral, ha situado el Congreso de Nuevas Generaciones en la capital, en el arranque de campaña, el 17 y 18 de abril. Hoy Pablo Casado va a preguntar a Pedro Sánchez en el Congreso, en la sesión de control
Ferrol desde las 9. Va a ser la última de Pablo Iglesias como vicepresidente. La ley electoral en Madrid no le deja alargar su permanencia en el gobierno como él quería, si quiere, como quiere ser candidato en Madrid. Así que se va a tener que despedir de la Cámara como hizo ayer en el Senado. Y allí cruzó argumentos con el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos. Que ahora probablemente en su turno conteste lo que usted quiera, porque ya vive en otro proyecto. Se ha visto que ustedes son una fuerza política en descomposición, plagada de tránsfugas, dispuestos a dejarse comprar por los billetes del Vamos Partido a la Popular. cuestión, señor vicepresidente segundo del Pedro Gobierno. Sánchez hará en Semana Santa, por tanto, los cambios en el gobierno pactados con Pablo Iglesias. En el Ejecutivo y en el PSOE cuentan con que la renovación se vaya a limitar a los ajustes previstos, es decir, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, y Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales. En lo económico, la noticia es la fusión de CaixaBank y Bankia, a las que la Comisión de la Competencia ha impuesto algunas condiciones ante la dimensión que va a tener la nueva entidad. Jordi Fábrega. Con el visto bueno de competencia, la fusión de CaixaBank y Bankia ya solo está pendiente de la autorización definitiva del Ministerio de Asuntos Económicos. Esperan recibir este plácet como tarde el viernes para empezar a caminar juntas en las próximas semanas. Para ello han tenido que aceptar algunas condiciones impuestas por la Comisión de Competencia para compensar la posición de dominio que tendrá la nueva entidad en 86 zonas. Entre estas condiciones está la de no cerrar oficinas en municipios donde no haya más entidades o mantener las condiciones a los clientes de zonas donde no haya competencia. Es miércoles, es 24 de marzo y de apunte, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Las cosas de la precampaña. Lleno de promesas de lo que necesitan y esperan los votantes. Caminos arbolados, una zona de refugio para los animales, un bosque con castaños, con pinos y avellanos, un jardín de mariposas y un jardín con arbustos que ofrecen refugio a los pájaros más pequeños. Esto va en serio. Sí, es palabra de Ayuso ayer en un acto en el que había que ensalzar la gestión de su gobierno en las nevadas de Filomena y prometió ese jardín. Y por lo que promete, cualquiera diría que quiere importar a Madrid la fiesta de los cerezos en flor, que es el gran espectáculo estos días, bueno, aquí en el Valle del Jerte, pero también en Japón. Después de un año de encierro hay ganas de ver cosas así, reconoce este vecino de Tokio durante una de las excursiones especiales que se hacen en la ciudad con motivo de este evento anual. Me habéis llevado de Madrid a Tokio. La polémica por la afluencia de turistas a España llegó este martes al Congreso. Esta situación provoca perplejidad en la ciudadanía y unas contradicciones enormes. Es verdad, alguien de Düsseldorf puede venir con una PCR negativa, pero un español no puede ir a ver a su abuelo en Salamanca con una PCR negativa. Esto es una situación absolutamente incomprensible. Que si un sueco puede venir a Mallorca, que puede venir un español también en las mismas condiciones. Bueno, en este caso Madrid se está convirtiendo en una especie de oasis. Y como escuchan, la mayoría de los grupos resaltaron la incoherencia de dejar entrar turistas a España cuando nosotros no nos podemos mover. El gobierno insiste en que el espacio Schengen sigue abierto y que hacen lo que el resto. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente que permita avalar que no tienen ningún tipo de contagio. Pero claro, hay una nueva ola creciente de contagios en Europa al tiempo que faltan vacunas. Aún así, en Francia se preparan para una vacunación masiva. París, Irene Casado. A partir de ahora, el corazón de la batalla en las próximas semanas y los próximos meses será la vacunación. Mañana, tarde y noche yo estaré movilizado y también lo estará el gobierno. Esta es la promesa del presidente francés Emmanuel Macron para acelerar la campaña de vacunación contra la COVID-19. Por ahora, Francia ha suministrado más de 6 millones de vacunas. El objetivo del gobierno es alcanzar los 10 millones de dosis a mediados de abril. La vacunación pasará a ser una prioridad ni días festivos para las labores de inmunización. El ejército y los bomberos serán movilizados para poner en marcha 35 megacentros de vacunación en los próximos días. Mientras tanto, la situación sanitaria sigue siendo preocupante, con más de 15.700 contagios en las últimas 24 horas y más de 26.000 pacientes ingresados por coronavirus, 4.500 de entre ellos en los servicios de reanimación franceses. El crecimiento de esta nueva ola en Europa y la lentitud en la vacunación está teniendo ya efectos en la economía. Para empezar, el Banco de España ha rebajado su proyección de crecimiento de nuestra economía. Del 6,8 de crecimiento previsto en diciembre al 6. Prevé también que el paro alcance el 17% de media. Dice el regulador que el retraso en la llegada de fondos europeos también está pesando en la marcha de nuestra economía. Esta situación es la que ha forzado el primer ERE en la historia del Corte Inglés. La dirección de la empresa ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Los despidos afectarán a 3.500 trabajadores a los que se va a pagar 33 días por año trabajado de indemnización. Y la buena noticia ha venido
de la mano de Renault. Garantiza el futuro de sus plantas de Palencia y Valladolid con la fabricación allí de 5 de sus nuevos modelos de vehículos híbridos en un plan que permitirá formalizar 1.000 contratos indefinidos hasta 2024. Los sindicatos lo celebran. Es el cuarto plan industrial que hemos firmado juntos. Su contribución ha sido clave y eso se ha plasmado en esta reciente negociación de un acuerdo social que significa un impulso importante para nuestros trabajadores. Aprobada la ley CELA, el Gobierno se ha puesto a planificar otros cambios en el modelo educativo. Y propone un giro que pase del modelo memorístico actual al que valora a los alumnos por sus competencias y su capacidad para aplicar los conocimientos. Informa Adela Molina. Con la reforma del currículo, es decir, de lo que se estudia y cómo se estudia, Educación explica que quiere homologar los contenidos educativos a los estándares europeos. Se quiere pasar del actual modelo memorístico y muy extenso a uno más concreto y basado en competencias. Se plantean 8, entre las que se incluyen la competencia digital, la ciudadana o la emprendedora. La propuesta aún está en la fase más teórica, pero entre los objetivos que habrá que alcanzar al finalizar la educación secundaria está que los alumnos sean capaces de compartir contenidos de Internet, gestionando de forma responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, o también verificar y contrastar la información, una herramienta para hacer frente a bulos o noticias falsas. La propuesta ha sido remitida a las comunidades autónomas, que deberán hacer sus aportaciones, ya que fijan entre el 50 y el 60% del currículo educativo. Ese es uno de los temas que importan, más allá de la política, que sigue muy marcada por la precampaña en Madrid. Tanto que en el Congreso el Partido Popular quiso hacer campaña este martes promoviendo una declaración contra el comunismo. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. Pedía el PP a la Cámara equiparar el comunismo con el totalitarismo nazi. Les ofrecemos esa ocasión de rectificar y demostrar una repulsa unánime contra los totalitarismos y regímenes autoritarios de toda calaña. Hablaba Cuca Gamarra de recuperar el espíritu de la transición sin revisionismos, mientras los socios de gobierno le acusaban precisamente de agitar el odio y de olvidarse de la condena del franquismo. Oiga, que se les ha caído la última parte de la frase, señora Gamarra. Se les ha caído la última parte de la frase. Con las prisas se les ha olvidado condenar a ustedes a la dictadura franquista. No vuelvan a hacer política con el odio y el enfrentamiento entre españoles. Cesen en su empeño de llevar a la ultraderecha al gobierno. La iniciativa se vota el jueves, pero con toda probabilidad será rechazada. Y hoy tenemos novedades desde el origen del terremoto político en España. Salvo sorpresa, sí va a triunfar una de las mociones de censura presentadas por el PSOE, la del Ayuntamiento de Murcia, que se vota mañana. Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todavía sobrevuela en Murcia la sombra del fracaso de la moción de censura regional contra Fernando López Mira, sobre todo de cara a la votación de la otra moción de censura que hay en marcha contra el alcalde del PP en Murcia, José Ballesta. De todas formas, las organizaciones firmantes de esta propuesta, PSOE, Ciudadanos y Podemos, dicen estar tranquilos, aseguran que el pacto está más que atado y que no va a haber sorpresas. El PSOE, que va a ostentar la alcaldía de Murcia, dice que no tienen que dudar ni de nada ni de nadie, por lo que ninguno de los concejales que firmó esa moción se va a echar para atrás. Insisten en que por higiene democrática el PP debe salir de la alcaldía de Murcia. Hay intrigas sobre los resultados de las elecciones en Israel. Se confirmarán el viernes, pero los primeros datos del escrutinio dan ventaja a Benjamín Netanyahu, que aspira a una mayoría muy ajustada, según los sondeos. Oriente Medio, Uriol Andrés. El primer ministro se mostraba exultante. Un logro tremendo, lo ha definido Netanyahu, que ha rematado. No podemos ir bajo ninguna circunstancia a unas nuevas elecciones, hay que hacer un gobierno estable. Aunque ningún bloque obtendría una mayoría para gobernar, el actual primer ministro podría lograrlo. Lo indicaban también las encuestas a pie de urna, que dan a los partidarios de Netanyahu unos 54 escaños, a 7 de la mayoría. Estos diputados podría aportarlos el partido ultranacionalista Yamina de Naftali Bennett. De prosperar este escenario, Netanyahu quedaría en manos de una coalición de extrema derecha y ultraortodoxos, pero podría tirar adelante su tan ansiada legislación que le garantice inmunidad para su juicio por corrupción. La participación ha bajado respecto a comicios anteriores, un reflejo del cansancio de los ciudadanos tras 4 elecciones en 2 años. Y entre tanto, Estados Unidos ofrece respuestas a la crisis migratoria en la frontera mexicana. La Casa Blanca ha enviado a una de sus representantes a México en busca de soluciones y para ofrecer la cooperación de Washington para que esos flujos migratorios sean, dice, ordenados, seguros y regulares. De otro asunto, de la matanza en Colorado de ayer, el mensaje de Joe Biden. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps.
El presidente reclama al Senado norteamericano que actúe y prohíba las armas de asalto después de contabilizar 10 víctimas más en la matanza del supermercado de ayer. Y también ha tenido tiempo para confirmar su asistencia telemática a la cumbre europea de mañana jueves en otro gesto de acercamiento a la Unión. Bruselas, Griselda Pastor. En estos momentos de máxima tensión con los británicos, también por las vacunas, es para los 27 muy importante demostrar que hay una buena relación con Estados Unidos. La presencia de Biden es inicialmente para hablar de las futuras relaciones entre Estados Unidos y la Unión, pero a nadie se le escapa que el tema principal son las vacunas y el control del COVID. La Comisión mantiene desde hace muchos días que con Estados Unidos no hay ningún problema para exportaciones, y es que, aunque la empresa Janssen también ha retrasado sus entregas, la diferencia con AstraZeneca es que Janssen sí que ha aceptado presentar un plan complementario de recuperación de los envíos postergados. Y es noticia también el precio del arte, que en esta ocasión va acompañado de una buena causa. El artista callejero Banksy ha batido su récord personal en la subasta de una obra que seguro todos ustedes recordarán, esa obra dedicada a los sanitarios frente a la pandemia. Londres, Begoña Arce. Un niño ha tirado a la papelera los muñecos de Batman y Spiderman. Su nuevo superhéroe, con el que está jugando, también lleva capa, pero es una enfermera con una cruz roja en el delantal y la boca cubierta con una mascarilla. Alguien pagó por ella 17 millones de euros, un récord mundial de lo cotizado hasta ahora por los trabajos de este estimulante artista anónimo. El dinero será donado íntegramente a la sanidad pública. El pasado mes de mayo, el Hospital General de Southampton, al sur de Inglaterra, había recibido como regalo esta obra. El personal la había colgado en uno de los corredores. Aquello les daba cada día ánimo y confort en medio de la tragedia. Ahora el original se ha vendido, pero el hospital conserva una buena réplica. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hay días en los que la actualidad es un misterio. ¿Quién será el Javier Arenas, que Javier Arenas dice que no es él en los papeles de Bárcenas? En cuanto dijo lo que dijo, que fue esto lo que dijo en la Audiencia Nacional, de pronto, por alguna razón, fue tendencia en las redes M. Rajoy. Soy completamente ajeno a esa anotación, completamente ajeno, y lo desconozco. Lo he dicho antes en una otra pregunta global que hacía, que no soy el único Javier, ¿no? Esos papeles. No soy el único Javier en los papeles, ni el único Javier Arenas dentro de nuestra organización, dijo el único Javier Arenas que nosotros habíamos conocido hasta el momento. En ese juicio por la caja B del PP hoy declaran como testigos Aznar y Rajoy. Él, Rajoy, ya declaró como testigo por la Gürtel cuando todavía era presidente del gobierno. Aquel día acudió a la Audiencia Nacional incluso sonriente, mientras Rodrigo Rato comparecía en la sala de arriba por Bankia, Rajoy lo hacía en la sala de abajo. Eso mientras le iban con preguntas concretas a él. Desconozco absolutamente ese extremo por el que usted se interesa. ¿No sabe nada sobre la compra? Nada. Sé lo que he leído en los periódicos. ¿Ese viaje lo pagó su partido? ¿Lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. Repito, no ¿Y vamos hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer riojana. No entremos en discusión. Bueno, han vuelto a la actualidad Aznar y Rajoy y Cospedal, y no uno, sino varios Javieres Arenas. Y vuelven justo cuando Pablo Casado trata de olvidar el pasado. El presidente del PP dio un discurso ayer en la que todavía es la sede del partido, en la calle Génova. Aunque, por alguna razón también, la imagen que proyectaban de fondo era la de la Puerta del Sol, sede del gobierno de Díaz Ayuso. Es más, Casado tenía a un lado a Teodoro García Gea y a otro, a su izquierda por cierto, a Díaz Ayuso. Seguimos siendo la única casa común del centro derecha. Son curiosos los eslóganes. La idea de la casa común o casa grande es la misma que utilizó Artur Mas para llegar a la presidencia de la Generalitat. Ahora el eslogan es otro en el PP, ¿comunismo o libertad? Y ese fue el debate que llevó el PP al Congreso. Ayer pidió a la Cámara que condenase al comunismo, mientras la oposición le recordaba que el PP todavía no ha condenado el franquismo. Le recordaba de hecho que se abre a gobernar con Vox, que es el partido que dice que este gobierno, el de ahora, es peor que cualquier gobierno de Franco. La posición del PP la defendió la propia portavoz Cuca Gamarra. Les ofrecemos esa ocasión de rectificar y demostrar una repulsa unánime contra los totalitarismos y regímenes autoritarios de toda calaña. ¿De verdad quieren ustedes asimilar, equiparar a la ministra de Trabajo con Adolfo Hitler? ¿Y qué será lo siguiente? La ilegalización, primero los indepes, después los comunistas, después los socialistas, para quedarse solos en el Parlamento.
para no tener que molestarse en comprar tránsfugas, ustedes solos. La réplica por el PSOE con esta alusión a los tránsfugas se la dio Rafael Simancas. Y estos son los titulares del día. Más de la mitad de los mayores de 80 años siguen esperando la vacuna en 9 comunidades. Ni siquiera han recibido la primera dosis. Son datos que hoy les adelanta la cadena SER y que comprometen el objetivo de vacunación que se marcó el Gobierno para este mes. Hoy se retoma en España esa vacunación con AstraZeneca después del parón de más de una semana por los casos de trombosis. Bruselas no nos contará hoy el mecanismo que pondrá en marcha para frenar la exportación de dosis elaboradas en suelo comunitario. Y antes tendremos sesión de control al Gobierno en el Congreso. Va a ser la última de Pablo Iglesias antes de abandonar la vicepresidencia para ser candidato en Madrid. Se irá antes de lo que tenía previsto porque le obliga la ley electoral. Y en Israel sigue el recuento de votos. Con casi el 80% escrutado, Benjamín Netanyahu se consolida como el candidato más votado en estas cuartas elecciones consecutivas. Todavía no está claro que pueda formar gobierno. Y además, Pablo, los madrileños se han despertado con una gran columna de humo que todavía hasta ahora es visible desde cualquier punto de la capital. Emergencias dice que se trata de un incendio en una nave industrial. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días, pendientes del incendio que está provocando una contundente columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad. Está en el norte, en Fuencarral, en la zona de Monte Carmelo, en calle Monasterio de las Huelgas. Es un incendio industrial en 4 naves industriales con almacenamiento de plástico y papel. Sigue bastante activo. Los servicios de emergencia nos dicen que hay 14 dotaciones de bomberos y de momento sin heridos. Nos vamos a acercar también a Valencia, donde la policía ha conseguido liberar a una mujer pakistaní que llevaba 4 meses encerrada por su marido. Fue la familia de ella la que alertó a los agentes desde el extranjero. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La policía local y los bomberos accedieron con una grúa al balcón del piso porque la puerta estaba cerrada con cerrojo. Encontraron a la mujer tumbada en la cama y, según publica el diario Levante, su marido la había agredido y amenazado con matarla. Apenas habla español, pero contó que la tenía encerrada desde hace 4 meses y que pudo llamar a su hermana, que vive en Londres, que a su vez llamó al 112. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, con Pedro Comballo y con Sastre. Hay mucho de pandemia, no solo la parte sanitaria, la parte de las vacunas también, sino también la parte económica, el rastro económico, el grave rastro económico que deja la pandemia, Pedro. Sí, hay mucha preocupación por los pronósticos del Banco de España, que ayer empeoraron sus cálculos sobre lo que va a ocurrir con la economía española. A veces dedica, por ejemplo, la apertura de su edición de papel a este asunto. El Banco de España, dice este periódico, lo que hizo ayer fue desmontar, es el verbo que utiliza, desmontar las cuentas del gobierno. Asegura ABC en su editorial que la inestabilidad ya no es coyuntural, que es estructural, que España no remonta en paralelo a otros países de nuestro entorno y que las ayudas directas van a llegar tarde y van a servir a pocas empresas. La Razón cree que es un error fiarlo todo a las vacunas, que el virus es imprevisible, que el espejismo de las vacunas europeas de las ayudas europeas, se ha ido deshaciendo, y teme que se imponga un programa económico condicionado por la ideología de la coalición gobernante. Eficacia. La Vanguardia pide eficacia. También escribe un editorial sobre la economía. Eficacia para hacer frente a los graves problemas económicos, eficacia en las medidas contra la pandemia y también en la ejecución de los presupuestos y de las ayudas. El País, en su editorial, critica la gestión lenta del proceso de vacunación. Sostiene que hay que inyectar todas las dosis disponibles, que esa debe ser una misión urgente y colectiva de país, que hay que ponerse las pilas sin titubeos. La estrategia de compra centralizada, dice, ha sido un acierto, pero a partir de ahí la gestión ha sido mejorable. Mejorable por la Comisión en la gestión de la compra y la entrega, por las autoridades europeas en los ritmos de aprobación de las vacunas y por los países porque han renqueado en los ritmos de vacunación. El Mundo dice en su editorial que sí, es importante que los ciudadanos sean responsables, sin duda, pero también que los responsables políticos sean eficaces. Algún apunte más. La Razón se ha fijado en los datos de aguas residuales de Madrid. Hay un sistema, el canal de Isabel II, que mide la presencia del COVID en las aguas y repunta con mucha fuerza en 42 municipios o distritos de la capital. Otro dato, y este lo destaca el diario.es, que hace un seguimiento de las cifras por ciudades. 1 de cada 4 grandes ciudades ya registra un incremento de casos. Hablaba antes, Pedro, sobre los efectos económicos de la pandemia. También habla Martin Wolf en el Financial Times, que dice que la recuperación tras el shock ha comenzado, aunque todavía hay grandes riesgos económicos, sanitarios y sociales. Salir de esta depende no solo de la vacunación, sino de nuestra capacidad para conjugar actividad económica y distancia social, además de un enorme apoyo económico y fiscal por parte de los estados. El Daily Telegraph cuenta que Boris Johnson quiere vacunar a los menores de edad en el Reino Unido a partir de agosto. Sería meses antes de lo previsto si la vacunación mantiene el ritmo actual. El Times dice, por cierto, que la oposición de Angela Merkel al veto a la exportación de vacunas al Reino Unido parece alejar el fantasma de la confrontación con Londres.
Lo más importante que hay que saber sobre la vacuna de AstraZeneca, dice un epidemiólogo en el New York Times, es que es segura y que funciona. Que haya tanto escrutinio, tanto en Europa como en Estados Unidos, es la prueba de que la farmacovigilancia funciona. Y un último apunte. En el Süddeutsche Zeitung, gracias, dice el virus. Muchos políticos no comprenden la gravedad de la situación. Lo que han decidido Merkel y los presidentes de los Länder es una broma de mal gusto. Pedro, política, que también hay mucha. Mira, entre la política y la pandemia, el Confidencial pone en su apertura de hoy, pone el acento en algo interesante que va a ocurrir en plena campaña madrileña. Y es que Sánchez va a tener que decidir, en plena campaña, si prorroga o no el estado de alarma. Y claro, bueno, el estado de alarma vence el día 9 de mayo. Y el Confidencial, bueno, pues apunta al impacto que eso puede tener en plena campaña electoral, como argumento para Díaz Ayuso, si efectivamente decide prorrogarla. Hay una mezcla de todo un poco hoy en política. El País, por ejemplo, abre con lo que califica como un despiste de Iglesias que le va a obligar a salir antes de tiempo del gobierno, también lo destaca La Razón, que añade este otro titular. Ayuso impone su campaña sin atacar a Vox y con pocos danzando. Dice La Razón, que dicen en el PP de Madrid, que la idea es que cuanta menos gente esté danzando, menos posibilidad de estropear la campaña. Bueno, pues quizá no les falta razón. El director de La Vanguardia cuenta que los negociadores de Esquerra dicen haber encontrado en la CUP una actitud más responsable y pragmática que en Junts per Catalunya y que confían en soldar un buen acuerdo de legislatura. Y El Mundo dedica su portada al caso Plus Ultra, esa compañía aérea rescatada con 53 millones de euros. Habla de un informe de la Agencia de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes que ha sido clave para la privatización. El Ministerio niega que ese informe elaborado por la Agencia de Seguridad Aérea haya sido tan relevante como dice El Mundo en ese proceso. Temas alternativos a la pandemia y a la política, algo que tiene que ver con el consumo de carne. Con el consumo de carne, porque dice el Guardian que en Europa y en Norteamérica vamos a llegar al tope de consumo de carne en 2025, es decir, en 4 años. De hecho, 9 de los 10 platos favoritos en el mundo, incluido el sushi o la pizza de pepperoni, podrían llegar a prepararse con carne no animal en 2035. Y hablando sobre los asuntos también del cuidado de los animales, cuenta el Washington Post, analizando un artículo de un ecologista, que en la región de Dubái han muerto ya 300 camellos comiendo basura, 200 bolsas de basura en el estómago de uno de ellos. Y ahora que va a asomarse por aquí, Garrido, esta historia increíble que hoy cuenta el diario El País. Han hablado con Charles Thomas, el jugador del Barça de los años 80, que de pronto desapareció, que incluso dieron por muerto. Bueno, estaba en una residencia en Estados Unidos, llamó hace unos días a uno de sus excompañeros, han hablado con él, la entrevista es una delicia. Por ejemplo, pregunta, ¿por qué tardó tantos años en avisar a alguien? Respuesta, salí a dar un paseo, pero ya estoy de vuelta. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Se asoma ya por aquí el director de Carrusel, Dani Garrido. Buenos días. Me asomo. ¿Qué tal? Buenos días. Asómate bien asomado, porque hay selección sub-21 que empieza el Campeonato de Europa. La Absoluta viaja a Granada para jugar mañana contra Grecia. Partido de clasificación para el Mundial. Cuéntanos. Eso es un galimatías de calendario, Ángeles, Sí. porque en junio es la Eurocopa, veremos en qué sedes por la pandemia que está creciendo, como contáis, en muchos países del viejo continente, pero mañana arranca una serie de 3 partidos de la selección absoluta para el Mundial de Qatar del año que viene, 2022. Mañana en Grecia, contra Grecia en Granada, el domingo en Georgia y el miércoles se va a cerrar contra Kosovo en Sevilla. Gerard Moreno es noticia, delantero del Villarreal y jugador español más en forma de la Liga, porque definitivamente se queda en la concentración. Los problemas musculares no revisten demasiada gravedad, más allá de que mañana no vaya a jugar. Ramos también entrena con aparente normalidad y veremos si incluso juega mañana contra Grecia. Una selección, Ángeles, rejuvenecida, por ejemplo con Pedri y Bryan Gil, que tienen 18 y 20 años. Y ayer protagonista en el larguero Álvaro Morata, que es futbolista del Atlético de Madrid, pero que está cedido en la Juve. No tiene demasiado claro qué va a pasar a partir del verano, pero lo que sí es contundente es en que quiere que sus excompañeros del Atlético de Madrid ganen la Liga este año. Lo escuchamos. Y sobre todo que quiero que gane la Liga el Atleti, pues por lo que significa para el Atleti, por lo que significa para la gente y por lo que significa para ellos. Que sean felices y sobre todo que Marcos esté a tope para que me dé alguna también a mí cuando juguemos aquí con la selección. Qué bonito eso de que sean felices, me encanta. En el Atlético, por cierto, ayer gran susto en el entrenamiento. Sí, ocurrió algo que merece, por supuesto, un seguimiento médico que se va a hacer. Dembélé se mareó en mitad del entrenamiento, los compañeros se asustaron, simplemente fue una bajada de tensión. Sin embargo, los equipos médicos
de los deportes de élite, Ángels, hay cierta preocupación generalizada porque el COVID afecta al deportista como a cualquier persona, claro, y les cuesta entrar en dinámica. Dembélé pasó el COVID, fue la variante británica, lo pasó mal, no de ingreso, pero lo pasó mal. Hay más casos. Yuri del Athletic Club tuvo capítulos de mareos y había superado la enfermedad. Por supuesto, no se puede decir que sea una consecuencia, pero hay que analizarlo. El jugador está bien, así que esperemos que quede simplemente, como dices, Ángels, en ese susto. ¿Y durante la mañana el Barça juega la ida de los cuartos en la Champions femenina? ¿Durante la mañana? Sí, no es la mejor hora, 12:30. Se juega la ida de esos cuartos de Champions. Es un Barça City. Se juega en Monza por las restricciones. El Barça busca la cuarta semi de su historia. El equipo inglés defiende muy bien. Son jugadoras muy fuertes. Tienen, por ejemplo, a Lucy Bronze, que es una de las mejores del mundo. La duda en el Barça es la delantera Jenny Hermoso. Esperemos que pueda jugar porque es futbolista fundamental. Así que estaremos pendientes. 12:30 el partido entre el Barça y el City. Mira, va a competir con Aznar y Rajoy compareciendo en el juicio por la caja B de Bárcenas. Punto de color. Barça y City de largo, de larguísimo. Hasta luego. Le voy a pedir a Marcos que empiece por ahí. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos. Hoy me he fijado en una noticia que se aleja un poco de los líos de la política normal y así nos oxigenamos un poco. Leo en los periódicos: el gobierno planea un vuelco para que el aprendizaje en las escuelas sea menos memorístico. Se ve que el Ministerio de Educación está elaborando un modelo que va a sustituir al de la ley Wert, y este modelo nuevo que propone el gobierno pues elimina la cosa esta de memorizar tanto en las escuelas, que de verdad en mi infancia era una pesadez. Tenemos con nosotros a uno de los artífices de esta nueva idea. Señor Bermúdez, buenos días. Buenos días. Bienvenido al Hoy por Hoy. Muchas gracias. ¿Pretenden ustedes acabar con tanta memorización, ¿no?, en los chiquillos? Exactamente. ¿Cuáles son las principales ventajas de no memorizar tanto? Pues las ventajas son tres. ¿Tres? ¿Cuáles son? Pues no me acuerdo cuáles eran. ¿No se acuerda? No me acuerdo. Yo sé que había tres ventajas clarísimas, pero no se acuerda. No las he memorizado, papá. ¿Para qué? Hombre, pero estaría bien que se las supiera usted, las tres ventajas. ¿Pero qué quiere? ¿Destruir mi creatividad? No. ¡Fascista! Marco Antonio Aguirre. Nadie sabe nada. En la antigua cúpula del Partido Popular, esta mañana se retoma el juicio por los llamados papeles de Bárcenas, que hasta ahora, y según los testimonios de los antiguos secretarios generales del partido, son solo eso, los papeles de Bárcenas, o ni siquiera eso. Para alguno de ellos, como para Dolores de Cospedal, son los papeles de ese señor, los papeles de él, que parece que no tiene apellido. Son solo los papeles de Bárcenas porque dicen los antiguos secretarios generales que todo era cosa de él, que el partido no tenía nada que ver con esa contabilidad B, que en cambio sí atestiguaron dos exdiputados que también declararon ayer. Pero parece ser que en el PP, a más responsabilidad, menos conocimiento de lo que pasaba en el partido. Javier Arenas, preguntado por las anotaciones de Bárcenas con las siglas de su nombre o su nombre casi al completo, dice que él no es el único Javier Arenas que hay en el PP. Toma ya, que el Javier Are o el Arenas que aparece en los papeles debe ser el nombre de un militante del PP en Cuenca, por poner una ubicación. Y Cospedal tampoco sabe nada, a pesar de las evidencias y a pesar de las anteriores resoluciones judiciales. Para la secretaria general que anunció el despido en diferido de Bárcenas, el único que sabía de las finanzas del partido era el extesorero. El resto parece que estaba a otras cosas. Es curioso el desconocimiento que los responsables políticos parecen tener de lo que pasa a su alrededor, incluso de lo que tendría que ver con sus responsabilidades. Al final siempre parece que nadie es responsable de nada y que las decisiones las toman individuos que van a la suya y con una iniciativa desbordante. Lo hemos visto reiteradamente. A mayor responsabilidad, mayor desconocimiento. Igual hoy podemos ratificarlo porque les toca declarar a Mariano Rajoy y a José María Aznar. Bien, otro día de sol y de temperaturas máximas aún más altas que ayer, Jordi. Un ascenso que se notará sobre todo en Canarias, tanto hoy como mañana, máximas alrededor de los 30 grados, con calima que irá reduciendo la visibilidad. En la península y Baleares, frío ahora, suavidad durante la tarde, máximas alrededor de los 20, de los 25 en el Valle del Guadalquivir, solo bajarán un poco en Galicia y el Cantábrico, donde veremos más nubes, pero apenas dejarán algunas gotas. Este miércoles hay sesión de control al gobierno y será la última de Pablo Iglesias como ministro antes de que asuma la candidatura de Podemos por Madrid. Este miércoles sigue el juicio de la caja B del PP y hoy declaran
tendrán, lo decías, como testigos los expresidentes Aznar y Rajoy. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy el Consejo Interterritorial debate si hay que endurecer las restricciones de esta Semana Santa ahora que cambia la tendencia de contagios. Les estamos contando desde las 7 de la mañana que en 9 comunidades todavía no se ha puesto ni la primera dosis de la vacuna a la mitad de los mayores. Sobre todo ocurre en Euskadi y en Cataluña. El objetivo del gobierno era que el 80% de los mayores de 80 años estuviese ya inmunizado a finales de marzo, pero estamos muy lejos. Hay zonas en que la segunda dosis no se ha puesto ni al 10%. Esos datos que les contamos en la SER esta mañana explican la importancia de que hoy vuelvan a administrarse las vacunas de AstraZeneca, Mariola Lourido. La vacunación con AstraZeneca se reanuda donde se paró hace 10 días, inmunizando a profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas, farmacéuticos e incorporando a todos los de 65 años para abajo. Pero los expertos insisten, José Antonio Forcada, de la Asociación de Vacunología. Necesitando como necesitamos inmunizar principalmente a las personas de más riesgo, la vacuna debería levantarse esa limitación de edad. Esta tarde se reúne otra vez el Consejo Interterritorial, donde se va a analizar de nuevo el lento proceso de vacunación. Veremos si los cambios de hoy permiten acelerar el ritmo al que se vacuna en España, comparable al de Francia o Alemania, pero muy lejos del que llevan ya en el Reino Unido o Israel. En fin. La actualidad estará hoy en las vacunas por un lado, pero por otro va a estar en dos lugares muy concretos. Uno será el Congreso, con la última sesión de control de Pablo Iglesias. Tendrá que abandonar el gobierno antes de lo que él previó. Veremos el debate allí entre Sánchez y Casado, con la campaña de Madrid de fondo, y la explicación que dé el presidente al caos en la movilidad, porque no se puede ir de una comunidad a otra, pero sí, en cambio, viajar al extranjero. Y el otro lugar será la Audiencia Nacional, donde sigue el juicio de la Caja B del PP y donde ayer se escuchó este momento. ¿Perdón? Soy completamente ajeno a esa anotación, completamente ajeno, y lo desconozco. Le he dicho antes en una otra pregunta global que hacía que no soy el único Javier, ¿no?, de esos papeles, y tampoco el único Javier Arenas, a lo mejor, dentro de nuestra organización. Esto dijo ayer Javier Arenas cuando le preguntaron por su nombre, que aparece en los papeles de Bárcenas, que no es el único Javier, ni el único Javier Arenas dentro del Partido Popular. En fin, compareció como lo hicieron los otros exsecretarios generales del partido, Cascos o Cospedal. Y hoy Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy declaran también como testigos Aznar y Rajoy. Con Aznar arrancaron los papeles de Bárcenas en 1990 y los sobresueldos a los dirigentes, y fue Aznar quien un año más tarde autorizó el pago de 3.600 euros mensuales durante 4 años al consejero navarro Calixto Ayesa, según confirmó ayer como testigo el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. Pagos en dinero negro desde la Caja B, entregados de forma subrepticia en restaurantes y cafeterías. Rajoy se ajustará al guión y volverá a negar la caja negra y los sobresueldos. El Tribunal de la Gürtel ya recalcó en su sentencia que no se creyó su negativa. De las declaraciones de ayer de Cospedal, de Cascos y de Arenas, Campos, ¿qué novedades han quedado? Todos se ajustaron al guión, ni sobresueldos ni mordidas de empresarios, y Cospedal dijo que si había caja B sería de Bárcenas, no del PP. Esa supuesta contabilidad, le reitero, porque también la semántica es muy importante, sería de él, de quien no era del Partido Popular. Cospedal alegó además que el PP hizo una auditoría interna para desacreditar los papeles de Bárcenas, pero jamás existió. Por su parte, Cascos aseguró sentirse orgulloso de haber formado parte de un gobierno que acabó con la posibilidad de amañar contratos. Me enorgullezco de haber formado parte del gobierno que puso fin a estas prácticas. Pero su afirmación contrasta con la realidad, porque siendo Cascos ministro de Fomento, AENA, que dependía de su ministerio, adjudicó contratos de forma ilícita a la Gürtel, según sentencia de la Audiencia Nacional, y fueron condenados trabajadores de la empresa pública. Campos, hablamos a lo largo de la mañana. Seguro. Hasta luego. Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle a todos ustedes, señoría. Pues hubo ayer sesión de control en el Senado y Pablo Iglesias, como escuchan, se despidió de esa Cámara, como le tocará hacerlo hoy del Congreso. Quería marcharse a mediados del mes que viene, en una fecha simbólica. Se hablaba del 14 de abril, pero se dieron cuenta en Podemos de que la ley electoral madrileña impide que sea candidato un miembro del Gobierno central en el momento en el que se presentan las listas. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y eso obliga a Iglesias a marcharse este mismo mes y a Pedro Sánchez a remodelar su gabinete esta Semana Santa. Se precipita la crisis y en el entorno de Pablo Iglesias explican que el martes 30 va a participar en su último Consejo de Ministros para ir en la lista al día siguiente. A partir de ahí, los miembros del Gobierno y del PSOE que consultamos en la cadena SER cuentan con que el presidente se limite a hacer los ajustes previstos y pactados con Podemos. Que Yolanda Díaz sea vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. Eso provoca el ascenso de Nadia Calviño como vicepresidenta segunda. Y la otra novedad será que la actual negociadora de la Ley de Vivienda, Yone Belarra, sea
ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por cierto, que ya cuentan en el Ejecutivo con que Iglesias se va sin que se haya aprobado esa ley, que sigue sin acuerdo. Pero como decimos, en el Gobierno no esperan una remodelación amplia, sería un giro de guión. Fuentes del Ejecutivo explican a la SER que solo cuando pase la pandemia se puede pensar en grandes cambios para relanzar el Gobierno. Inma, gracias. Gracias. Dice España que no va a restringir la movilidad de los turistas internacionales y el argumento que dio ayer el Gobierno es que tiene que garantizar la reciprocidad con otros países, pero esa idea de la reciprocidad es nueva. Así que esta mañana en La Pizarra hablamos de las distintas versiones que ha dado el Gobierno a este complejo mapa de la movilidad. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Porque esta sería la cuarta versión. Esta es la cuarta, efectivamente. Vamos a ir de la primera a la última. Primera, el argumento de que se aceptaba la llegada de turistas internacionales y no el movimiento de autonómicos, simplemente porque los internacionales traen una PCR y eso les convierte en turistas seguros, decía lunes ministra de Turismo Reyes Maroto. La movilidad que estamos recibiendo, como digo, es una movilidad segura porque todos los viajeros que vienen a España vienen con su PCR. Eso no lo podemos garantizar en los viajes dentro de la península. Sí, a las islas, de hecho las islas están abiertas. El argumento tiene dos problemas. Si la PCR es la garantía, ¿por qué no permitir a los turistas que llegan a una comunidad que puedan moverse? Porque si la PCR es garantía segura para entrar en España, no es garantía para moverse por España. Y segundo, si la PCR es garantía, ¿por qué no permitírselo también a los españoles que se muevan con una PCR como hacen los extranjeros? Así que argumentos de la PCR tumbados, se cambia de argumento. Pues vamos a ese segundo argumento, al cambio, el de la ley europea. Ese argumento lo expresa el ministro José Luis Ábalos y es el de la política de movilidad de la Unión Europea. El movimiento de extranjeros que se produce en nuestro territorio son los acordados en el ámbito de la Unión y de acuerdo a la política de fronteras y de movilidad acordada, como digo, por la Unión Europea. El problema es que no hay legislación europea, esa a la que se alude, que obligue a tener las fronteras abiertas. Es más, lo único que hay es una recomendación, lo hemos contado ya. El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 30 de junio una, insisto, recomendación de suprimir gradualmente a partir del 1 de julio las restricciones, pero cada país puede actuar si quiere. El problema aquí es que no se ha querido, no hay nada más. Lo único que hay es un Consejo Interterritorial de Salud, día 12 de noviembre, del BOE, que permite restringir la movilidad o mantener la movilidad extranjera en función autonómica. Así que tampoco hay esa ley europea a la que acude el Gobierno. No es decisión europea, es decisión española esto. Y así llega la tercera versión, donde se admite que hay esa recomendación. Pero la justificación ahora, tercera versión ya, es que se permite la movilidad extranjera por coherencia, dice la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Son coherentes y son alineadas con las recomendaciones comunitarias. El único problema aquí, que con esta tercera versión la Unión Europea lo que dice es que es incoherente y señala que es incoherente. Por ejemplo, viajar de Madrid a París, pero no poder viajar de Madrid a Logroño, o la incoherencia que comentaba Sastre, la de ir de Madrid a Valencia está prohibido, pero ir de Madrid a París y de París a Valencia, eso sí está permitido. Y así llegamos a la cuarta versión, que probablemente sea la definitiva. La de la ministra portavoz del Gobierno, que justifica que puede hacer turismo internacional, pero no turismo autonómico, decía María Jesús Montero así. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente que permita avalar. Y es realmente el problema. El Gobierno español no ha legislado un año después de este supuesto que se repite cada temporada de vacaciones. Hay una decisión internacional, la que tomen otros países y la que España calca. Hay una decisión autonómica, la que toma cada territorio. Y entre esas dos cosas no hay nada. El estado de alarma de la cogobernanza sigue sin disponer nada al respecto. Entre una autoridad, la europea, y otra autoridad, la autonómica, no hay absolutamente nada, Ángeles. Bueno, sí, hay 4 versiones de momento. Javier, gracias. Hasta ahora. La evolución de la pandemia empieza a mostrar un cambio de tendencia en España. Hasta ahora, en 129 casos por 100.000 habitantes, los técnicos ya constatan que esa tendencia es al alza. Ayer, por ejemplo, se notificaron 5.500 nuevos infectados y 200 fallecidos. Esa cifra, la de fallecidos diarios, es la que ha disparado de nuevo las alarmas en Italia, con 500.000 en un solo día. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Actualmente hay más de 500.000 de contagiados, de ellos más de 30.000 ingresados en hospitales. Son enfermos diagnosticados en su mayoría hace unas 3 semanas, después de una crisis política que paralizó las medidas que debía adoptar el gobierno para frenar la epidemia. El enésimo error que, en opinión de la inmunóloga doctora Viola, se debe a un cortocircuito entre el gobierno central y las regiones en todo, ha explicado el Corriere de Milán. Hoy se espera que el confinamiento que rige en todo el país, domiciliario para 45 millones de italianos y municipal para los otros 15 millones, empiece a reducir la propagación del virus. En cualquier caso, Italia sigue siendo la nación con el mayor número de fallecidos con COVID de la Unión Europea, 105.879 desde el inicio de la pandemia. Hoy Europa se va a dotar de un nuevo mecanismo con el que puede presionar a las empresas farmacéuticas y, en caso extremo, incluso reservarse las dosis que se fabriquen aquí en Europa, que no podrán ser enviadas entonces a los países que a su vez no estén exportando su propia producción de vacunas. En Brasil han batido un nuevo récord de fallecidos, 3.250 en un solo día y con los hospitales saturados. Hay algunos que llegan al 100% de su capacidad. Hubo cacerolada ayer en varias calles del país. Solo un tercio de los brasileños aprueba la gestión de Bolsonaro. Y Estados Unidos está a punto de batir otra marca, la de los 30 millones de contagios. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que legisle para prohibir las armas de asalto después del último tiroteo en Colorado. Un hombre de 21 años mató a 10 personas en un supermercado. Washington, Carlos Pérez Cruz. Tras el horror, una vez más, el debate. Dice el presidente Joe Biden que es posible prohibir las armas de asalto y ayer recordó que en el pasado ya se logró. En 1994 se aprobó una ley en el Congreso, venía con fecha de caducidad y en 2004 no se renovó. Levantada la veda, en los 10 años siguientes hubo un incremento del, agárrense, 239% de muertos en tiroteos con 6 o más víctimas. 10 fueron las del lunes en Boulder y 8 la semana pasada en Atlanta. Pero, una vez más, del lado republicano, se compara a las víctimas por armas de fuego con muertos por atropellos de conductores borrachos. El caso es que si alguien tenía la esperanza de que esta vez sí habría un despertar, deberá hacer lo que ayer hizo Biden, que cruzó los dedos y básicamente expresó un deseo, que el Congreso apruebe medidas de sentido común. Y los primeros resultados de las elecciones en Israel dan la victoria al actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Hay ya más del 80% escrutado. Todo apunta a que Netanyahu podría formar gobierno, aunque necesita el apoyo de todos los partidos del bloque conservador. La llave la pueden tener los ultranacionalistas, que no han confirmado aún si lo apoyarán o no. Si las negociaciones no prosperan, pues el país tendría que ir a sus quintas, las que serían sus quintas elecciones en solo 2 años. En 10 minutos el abierto. Hoy compartimos la mesa de análisis con Verónica Fumanal, Fernando Vallespín y Josep Ramoneda. Fernando Vallespín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿No te ha llegado ningún SMS convocándote a la vacunación? No, la verdad. Pero bueno, yo estoy dispuesto a ponerme hasta la Sputnik, si es necesario. Que me vacunen ya, vamos. Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cederías tu brazo también para la AstraZeneca o la Sputnik o la que fuera? Sin ningún problema. Verónica Fumanal, buenos días. Buenos días. Tú de todos vas a ser la que te vas a tener que esperar un poquitín más. No pasa nada. No Solidaridad pasa nada. intergeneracional. Con los mayores, solidaridad con los mayores. Pues bueno, antes de ir a la caja B del PP y a la sesión de control al gobierno, que vamos a dar parte de ella a partir de las 9 de la mañana en cuanto empiece, hoy les estamos contando que se retoma esta vacunación de AstraZeneca. En nuestro país hay casi 1 millón de dosis de estas vacunas que llevan congeladas desde hace 10 días y en uno de los puntos donde se va a retomar la vacunación es en Málaga, en el centro de salud del barrio malagueño de Teatinos. Jesús Sánchez, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Pues en torno a media docena de personas guardan cola a esta hora ya en el centro de salud, en el extrarradio de la capital malagueña, Ángeles, aquí en el barrio malagueño, como tú decías, de Teatinos. Aquí, como decías, se retoma esa vacunación que se suspendió hace justo 10 días. Lo mismo ocurre en al menos 9 puntos más de la capital malagueña. Aquí están citados esta mañana en el aparcamiento. Estamos justo delante de la caseta, donde ya 3 sanitarios lo tienen todo preparado, las vacunas, las dosis para empezar a vacunar. 70 personas están hoy citadas esta mañana para vacunarse con AstraZeneca, otras 70 personas a lo largo del día para vacunarse con la vacuna de Pfizer. Antonio Ruiz es psicólogo, tiene 35 años, está citado en tan solo 3 minutos. Yo voy a intentar a ver si me cuelo, pero yo creo que no me van a dejar. Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Mucho temor o con ganas de vacunarte? Pues mira, con cierta tranquilidad, la verdad, y con ganas de vacunarme, sí.
¿Te habían citado aquí previamente? ¿Se había suspendido o te habían llamado en las últimas horas para vacunarte? Pues me llamaron el día de ayer por la mañana y bueno, dije que sí que vendría y aquí estoy. Con todo esto que ha pasado con AstraZeneca, los trombos o lo que se ha oído, ¿tienes también miedo? ¿En tu entorno tienen miedo a vacunarse? En mi caso personal, yo no me genera preocupación, porque entiendo que es una cuestión, digamos, que hay que estudiar, que se ha estudiado y que se ha visto, pero bueno, que ocurran dos eventos, digamos, juntos, no quiere decir que uno sea consecuencia del otro, ¿no? Sin embargo, han hecho bien y hacen bien en estudiar estas cuestiones. Bueno, en mi entorno a lo mejor hay otras personas que yo entiendo que puedan tener cierto miedo, pero bueno, es una cuestión natural del ser humano, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. Estamos muy sobresaturados de distintas informaciones, algunas, pues bueno, como esta, ¿no? Entonces se comprende. Pero bueno, el miedo, aunque sea una emoción natural, nos paraliza, ¿no? Porque nos intenta proteger, pero está claro que tenemos que llegar a las vacunaciones que sean necesarias y hay que vencer esa barrera. Antonio, una última cuestión. Para la gente que puede estar escuchando a través de la radio, de la SER, que te vas a vacunar esta mañana, como otras 70 personas, la mayoría, por cierto, son docentes, sanitarios, como tu caso, psicólogo, ¿qué mensaje les quieres lanzar? Pues bueno, que vengan, entiendo yo, con tranquilidad, que se observen como cuando no hemos vacunado otras cosas, ¿no? De la gripe o de otras cuestiones y, en fin, en principio que estén tranquilos, que no hay que ir, ¿no? Como dice el dicho popular, ¿no? La carreta, ¿no? Detrás de los bueyes, ¿no? Entonces, así, una cosa un poco mundana, pero yo creo que hay que tomarlo con esa perspectiva. Antonio, muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues Ángels, junto a este psicólogo, Antonio, Laura, Pepe, Manuel, Isabel, Ana, oye, en el rato que estoy hablando contigo, de pronto se han agolpado aquí como 20 personas más, que claro, que empieza la vacunación en unos minutos y todos van a pasar por esta caseta. Ya digo, 70 personas esta mañana citados aquí para vacunarse de AstraZeneca. Va a ser uno de los muchos puntos en toda España que a lo largo del día retome esa vacunación con AstraZeneca. Jesús, muchísimas gracias. De nada, un saludo, chao. Después hablaremos del ritmo de vacunación. Se retoma 70 personas, bueno, debe ser el cálculo que hacen, me parece pocas personas, 70 personas, pero bueno, son 70 personas en este punto de la ciudad de Málaga, pero después hablaremos de ello, por la urgencia en que se acelere el ritmo de la vacunación, es la solución, pero el ritmo es muy lento, dice el Ministerio de Sanidad que va a ser el mes que viene cuando llegue el grueso de las dosis, pero hay ese dato que les estamos contando y que después ampliaremos también con Mariola Lourido, que la mayor parte de las comunidades ni siquiera ha puesto la primera vacuna a los mayores de 80 años. Se dijo Sanidad que a finales de marzo tenían que estar vacunados o calculaban que estarían inmunizados. Esto quiere decir con las 2 dosis de la vacuna el 80% de los mayores de 80 años y ahora mismo hay 9 comunidades en las que la mayoría de los mayores de 80 años no han recibido ninguna llamada para ponerse la primera dosis de la vacuna. En el abierto, Josep Ramoneda, Verónica Fumanal y Fernando Vallespín. En la agenda del día, 2 focos de atención importantes. Lo que va a pasar dentro de unos minutos en la sesión de control al Gobierno, sesión de control que va a ser de despedida del vicepresidente segundo del Gobierno. Y también la Audiencia Nacional se retoma el juicio por la caja B del Partido Popular. Ayer declararon los exsecretarios generales del partido con un común denominador. Nadie sabe nada, ninguno sabe nada. Nadie sabe nada de los pagos en B. Esos son los papeles de Bárcenas, no son los papeles del Partido Popular. Bueno, incluso a Javier Arenas le preguntan por anotaciones que aparecían en esos papeles con el nombre Javier.a, Javier Are o incluso directamente Arenas. Pregunta y respuesta, escuchen. ¿Sabe usted que el señor Bárcenas ha declarado que todas las anotaciones que aparecían con el apellido, nombre, siglas o acrónimos de Javier, Are, J.A, J.AR o Arenas corresponden a pagos que se le efectuaron a usted? ¿Es cierto esta afirmación del señor Bárcenas? He oído eso en el proceso de instrucción y lo que quiero decirle que evidentemente no soy el único Javier, ¿no?, que aparece en esos papeles, ni tampoco el único Javier del Partido Popular. Y le insisto en lo que he dicho antes, le manifiesto que yo no he recibido ninguna cantidad ni proveniente de empresarios del partido, nunca hacienda. Pero si es el único, o no, corríjanos, que se llama Javier Arenas en el Partido Popular. Me parece que en la dirección del partido sí, ya dije en otra declaración, que somos cientos de miles de militantes y desconozco si en la organización hay algún otro Javier Arenas.
Bueno, que haya más Javieres en la organización es una cosa que puede ser fácil, que haya más Javier Arenas en la organización, bueno, él dice que lo desconoce. Luego María Dolores de Cospedal, que bueno, le preguntaron también directamente, usted era secretaria general del partido, algo debía saber de lo que costaba la remodelación de la sede. Yo antes no tenía ningún cargo en el partido que me permitiera tener ese conocimiento y tampoco, aunque lo hubiera tenido, lo habría tenido, porque los secretarios generales no nos ocupamos en el Partido Popular de las cuestiones económicas. ¿En cuánto estaban presupuestadas? No creo que lo supiera tampoco, entonces también se lo digo. Y no me ocupé de ese tema. Miguel Ángel Campos, buenos días. El único Miguel Ángel Campos en la SER, buenos días. De eso damos fe, el único Miguel Ángel Campos en la SER. A ver, Campos, único y exclusivo. Esto que hemos puesto es solo una muestra de lo que pasó ayer en ese interrogatorio a los exsecretarios generales del partido. Pero junto con Álvarez Cascos, al que no hemos escuchado, dieron más titulares. Hay un titular que lo engloba todo, que es no sé nada, pero dijeron otras cosas. Todos se ajustaron al guión negacionista, ya calificado como inveraz por la Audiencia Nacional, y Cospedal dijo que si había caja B sería de Bárcenas, no del PP. Esa supuesta contabilidad, le reitero, porque también la semántica es muy importante, sería de él, de quien no era del Partido Popular. Llama la atención que apele a la importancia de la semántica quien se enredó con el despido en diferido de Bárcenas. Afirmación hecha ante el asombro de la acusación popular que le espetó si acaso Bárcenas pagaba de su bolsillo los sobresueldos. Cospedal alegó además que el PP hizo una auditoría interna que desacreditó los papeles manuscritos, pero esa auditoría jamás existió. Fue un documento de 8 páginas, redactado el 2 de febrero de 2013, pocos días después de que El País publicara la contabilidad manuscrita. Y está repleto, Ángels, de afirmaciones genéricas, sin dato o nombre alguno y sin autoría. El letrado de Bárcenas la puso frente al espejo al evidenciarle que esa auditoría ni siquiera fue conocida por el auditor interno del PP y que tampoco la presentaron ante la justicia, y hubiera sido importante para que el partido pudiera defenderse de las acusaciones. Por su parte, Álvarez Cascos dijo sentirse orgulloso de haber formado parte de un gobierno que acabó con la posibilidad de amañar contratos, no como pasaba antes. Y me enorgullezco de haber formado parte del gobierno que puso fin a estas prácticas. Y resulta que formando parte de ese gobierno, ahora resulta que estamos bajo sospecha por quienes no tienen la más mínima preocupación de investigar lo que sucedía en España hasta que este gobierno llegó en el año 96. Pero su afirmación no se compadece con la realidad, porque siendo ministro de Fomento Cascos, AENA, que dependía de su ministerio, adjudicó contratos de forma ilícita y vulnerando las reglas a la trama Gürtel a cambio de mordidas y regalos, según sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cárcel a sus responsables. Y con ese antecedente de lo que escuchamos ayer en ese juicio, hoy turno para Aznar y para Rajoy. Comparecencia prevista a partir de las 12 de la mañana y por videoconferencia. Ambos consiguen evitar el paseillo al agarrarse al protocolo COVID para no desplazarse al juzgado. Con Aznar arrancaron los papeles de Bárcenas en 1990 y los sobresueldos a los dirigentes. Y autorizó el pago de 3.600 euros mensuales durante 4 años al consejero navarro Calixto Ayesa, según confirmó ayer como testigo el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. Señor Aznar, yo le comenté pero déjeme esto. Que le pregunte. Le comenté y al cabo de los días recibo a través de la Puerta, que supongo que la Puerta habría recibido una instrucción del señor Aznar, supongo, en la que le dice vamos a hacer esta compensación al señor Ayesa. Unos pagos en dinero negro desde la caja B, entregados de forma subrepticia en restaurantes y cafeterías. Rajoy, Ángels, se ajustará hoy al guión y volverá a negar la caja negra y los sobresueldos. Pero el Tribunal de la Gürtel ya recalcó... Campos, están aquí haciendo un trabajo de campo, que no de campos. Tanto Pedro Blanco como José Luis Astre, a ver si consiguen saber cuántos Javieres Arenas hay. De momento, en España has encontrado Arenas de apellido. Sí, Arenas como primer apellido. En España hay 21.000, según el INE, 413 personas, 21.413 que se apelliden Arenas de primero. Hay muy poquitos que se apelliden Arenas, que ya es el combo perfecto, que son 200 y pico. Y hay 307.329 Javieres en España. Claro, que sean Javier Arenas. Y que estén en la organización del Partido Popular. El INE no llega tanto. Ahí está la dificultad, no saber solo cuántos son Javier Arenas, sino cuántos de los Javieres Arenas son los del PP. Están en la organización. Estamos en ello. Campos, nosotros seguimos trabajando en ello.
Hay menos M. Rajoy. Exacto, hay menos M. Rajoy. Gracias, Campos. A ti, buenos días. Mira, sobre Mariano Rajoy, que interviene, que le toca declarar ahora, bueno, hay la expectativa de ver qué va a decir. Tenemos el antecedente de lo que pasó en el juicio de ayer, pero si nos agarramos a la otra declaración que hizo como testigo en el caso Gürtel, hemos recuperado, a las 7:30 de la mañana recuperábamos este fragmento. Desconozco absolutamente ese extremo por el que usted se interesa. ¿No sabe nada sobre la compra? Nada. Sé lo que he leído en los periódicos. ¿Ese viaje lo pagó su partido? ¿Lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. Repito, no vamos a... ¿Y hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer riojana. No entremos en discusiones, por favor. Bueno, recordemos que en aquella sentencia no dieron credibilidad, la sentencia no daba credibilidad al testimonio de Mariano Rajoy, que comparece hoy. Nadie sabe nada, Fernando Vallespín. A mayor responsabilidad, menor conocimiento de lo que pasa en un partido del que teóricamente tú eres el líder. Sí, ¿no? Eso se llama falta de responsabilidad invigilando, ¿no? Es decir, que ellos tenían la responsabilidad de saber cómo se organizaban las finanzas de su propio partido, y si no lo sabían es que, bueno, eran líderes ineptos, ¿no? Eso es evidente. A mí lo que pasa, yo comprendo que los abogados te digan y que tú quieras decir que tú no eres responsable de algo, pero lo podían haber preparado de otra manera. No sé, a mí lo que me parece es incluso, no sé, una falta de respeto por los ciudadanos, ¿no? El que hayan tenido que recurrir a lo que están ahora investigando aquí nuestros amigos sobre la existencia de más Javieres Arenas. Hay muchos Javieres Arenas. Yo no, pues bueno, la caja B es de este señor, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, podían haber contestado, pues bueno, no sé nada, no tengo que ver, punto, ya está. No, pero intentar así darle esas vueltas, no sé, a mí me parece muy preocupante, ¿no? Porque convierten el juicio en un simulacro, además porque en su caso tampoco se juegan una condena que les vaya a afectar, pues están prescritos todos los delitos. Pero lo que sí me parece que es muy relevante es lo de José Ignacio del Burgo, ¿no? Eso de señalar a Aznar. Claro, eso me parece que antes de declarar, los secretarios generales declararon exdiputados que reconocieron, dos de ellos, el cobro de esos sobresueldos, y uno de ellos señaló a Aznar como con él empezó todo. Claro, y a mí eso me parece muy relevante porque Aznar es el que desde el principio se quitó de en medio, ¿no? Entonces, claro, cuando Aznar se quita de en medio, pues Rajoy llega y se quita de en medio, y luego todos estos que declararon ayer también se quitaron de en medio. Si el jefe no asume esa responsabilidad, ¿por qué le va a asumir yo, ¿no? Entonces yo creo que esto es, a mí me parece un espectáculo, la verdad, muy, muy triste, ¿no? Para la política española, sinceramente. Josep. Sí, es que hay algo que es evidente, que el nivel de corrupción en el seno del PP alcanzaba unos niveles extraordinarios, y esto está probado de distintos momentos, de distintas maneras por los tribunales, y está ahora puesto sobre la mesa, ¿no? Por tanto, lo que resulta abrumador, esta imagen del partido de los irresponsables, es que no tiene cómo una secretaria general de un partido puede argumentar que ella no tenía información de las cuestiones económicas del partido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Alguien se imagina un responsable de cualquier compañía privada que diga, no, yo de la economía no me ocupo? Pues un CEO de cualquier compañía. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces uno se queda perplejo. Es verdad, entiendo que cada cual quiera salvar la cara, pero es que no la salvan, más bien la hunden la cara, ¿no? Y de hecho, desde el primer momento, este ha sido el problema del Partido Popular. Rajoy cayó en una moción de censura en buena parte por no haber asumido en ningún momento las responsabilidades y echar a la gente que tuviese que haber echado, ¿no? Entonces esta es una situación que me parece que crea una imagen del Partido Popular absolutamente deteriorada, que yo no entiendo muy bien cómo puede Casado intentar recuperarla, porque, bueno, y si esto pasaba, y ahora ¿por qué no pasa? Y si no pasa, ¿qué se ha hecho para, digamos, depurar las cosas que habían pasado en aquella casa, ¿no? El secretario general del partido actual sigue no sabiendo quién se ocupa de la economía, por ejemplo, ¿no? No sé, me parece un juego de los disparates difícil de asumir, aunque se pueda entender que cada cual haga el papel que puede para intentar salvar la cara. Insisto, yo creo que en vez de salvarla se hunden cada
vez más, ¿no? Y una nota, en fin, casi de humor, pues no está mal. El protocolo de COVID, la cantidad de cosas para las que sirve, ¿no? Incluso para ahorrarse de ir al juzgado, ¿no? No solo para eso, sino incluso para declarar con la mascarilla puesta desde un despacho. PP y corrupción parece que son dos palabras que van a ir vinculadas en el imaginario público durante mucho tiempo, básicamente porque, en mi opinión, hay poquitos esfuerzos para que eso sea de otra manera, porque por un lado el señor Casado se cambia de sede, algo que ya hemos comentado aquí, que es cosmético y contraproducente, pero la semana pasada bajó a Murcia con su secretario de organización a hacerse una foto con el gobierno del tránsfuga, que a mí me parece absolutamente inverosímil, porque es vergonzante, es corrupción, es aquello contra lo que se pretende huir, ¿no? El Partido Popular del Tamayazo aquí en Madrid, y resulta que ahora no solo no es vergonzante, sino que además bajan para hacerse una foto y para decir: esta gestión de éxito es mía. Por lo tanto, claro, que estos señores vayan y hablen de sobresueldos, y que Aznar, por primera vez de todo... Miguel Ángel nos podrá decir cuánto llega el juicio relacionado con todo el chapapote de la Gürtel, pero que sea la primera vez que va a comparecer José María Aznar me parece brutal. Brutal en el sentido de lentito, porque efectivamente José María Aznar, oye, parece que no sabía nada, y es él quien empezó estas prácticas. Pero lo escucharemos y seguramente contestará lo que contestó hace poco en una entrevista de televisión, ¿no? Que él, yo de esto no sabía nada, pregúntele a Rajoy que esto es suyo. Pero Casado, insisto, a mí lo que me parece espectacular es que en lugar de decir, oye, Murcia se ha perdido, pues se ha perdido, compraran a precio de saldo, porque aparte quien se compra por dinero no vale nada, a unos diputados para que Murcia se inicie la era del transfugismo institucional. El caso estalló, me lo dice Miguel Ángel Campos, el caso estalló en 2009 y desde entonces jamás ha declarado José María Aznar. ¿Y no es raro? Pregunto. Y apuntabas tú una cosa, Ramoneda, apuntaba ahora Fumanal, lo de no solo no intenta lavar la imagen del partido Pablo Casado, sino que se baja a Murcia y se hace una fotografía con el transfugismo, que no deja de ser corrupción. Claro, tú te preguntabas cómo puede Casado recuperar el prestigio del partido. Hay esta imagen y luego está el Casado arrojado a los brazos de Isabel Díaz Ayuso en esta precampaña madrileña. Antes también lo comentábamos. Ayer intentó contraprogramar al juicio, a las declaraciones en el juicio, con la reunión de la directiva nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y la fotografía de fondo no era Génova, evidentemente, porque es una sede maldita. La fotografía de fondo era la sede donde reside Isabel Díaz Ayuso, que está arrastrando a Casado y al Partido Popular a un espacio del que Casado dijo que quería irse. Sí, bueno, la primera conclusión, y me parece clara, es que el Partido Popular, cambio o no de sede, sigue compartiendo viejas prácticas, ¿no? Y la de esta nueva versión del Tamayazo que señalaba Verónica me parece, vaya, que es evidente, ¿no? Y no hay visos de que estas cosas se vayan, ¿no? Porque, en fin, están contentos y lo han celebrado como un triunfo extraordinario haber contribuido a este ejercicio de corrupción, ¿no? Pero claro, es evidente que entramos ahora ya en otra dimensión. En un mes y pico en Madrid se juega algo muy importante, ¿no? Que es quien liderará el Partido Popular en España en el futuro, si lo conserva Casado o alguien que pueda suceder a Casado, o si el tándem Ayuso-Vox se hace con la hegemonía de la derecha, y esto es lo que se está jugando en este momento. Pues Casado podría afinar un poco más y ser capaz de mantener un proyecto político, si lo tiene, si quiere evitar esta deriva, en fin, que sería de consecuencias graves para todos, ¿no? Vamos a escuchar a Casado en unos minutos en la sesión de control al gobierno. Neves Goicoechea, buenos días. Días, Ángel. Sesión de control, además, que es la despedida, la última sesión de control en la que va a estar el vicepresidente segundo del gobierno. Sí, es la última sesión con despedida cariñosa, Ángel, entre comillas, de Teodoro García Egea, que quiere saber cuándo abandona Iglesias el escaño también, mientras Iván Espinosa de los Monteros le pregunta si va a ser un factor desestabilizador desde fuera del gobierno. Aitor Esteban Ángels ha cambiado la pregunta e interroga a Pedro Sánchez por las contradicciones de lo que hablábamos antes. En los viajes internacionales en plena pandemia, Pablo Casado
Casado quiere que Sánchez justifique si su gobierno aporta estabilidad. Inés Arrimadas, desaparecida en ruedas de prensa, se interesa por los fondos europeos. Íñigo Errejón orilla otra vez el debate electoral y saca a la tribuna el reto demográfico. La semana pasada, como todos sabemos, hablaron de la salud mental. Todo esto va a ser dentro de unos minutos, a las 9, cuando empiece esta sesión de control al gobierno, que como siempre empezará con esa primera pregunta de quién estábamos hablando ahora, de Pablo Casado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sonido en directo del Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno y, como decíamos antes, la última sesión en la que se va a sentar en el banco del Gobierno el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, porque ayer en Unidas Podemos descubrieron que la ley electoral madrileña le impide seguir en el Gobierno una vez se han presentado las listas de cara a los comicios en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, Nieves, el día tope creo que es el 31, ¿no? Sí, es el 31 para que salga del Gobierno. Era un despiste, dicen, del propio partido de Unidas Podemos, y eso ha obligado, pues a hacer una salida que no estaba prevista, porque él quería irse justo antes de que empezara la campaña. Pues va a empezar ya la sesión de control con la primera pregunta, que como siempre formula el líder del Partido Popular. Hay todavía cierto movimiento, hay retraso. Están hablando un rato ahí. Exacto. Han estado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, esta cuaresma se le está haciendo muy larga. Si hubiera procesiones, tendría que usted salir de penitente con su candidato en Galicia, en País Vasco, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, y hasta a partir del viernes con su candidato en Cataluña. Ni todo el incienso de su propaganda es capaz de tapar sus fiascos. Disparó al Partido Popular para acabar con su única alternativa, que ya le pisa los talones, y el tiro le ha salido por la culata. 3 intentos de atacarnos con mociones de censura, 3 fracasos estrepitosos cosechados por usted. Imagino que quien hace la estrategia política es el mismo del Comité de Expertos del Coronavirus. Porque mire, si ya es irresponsable desestabilizar gobiernos con mentiras, es inmoral hacerlo en plena pandemia, con 200 muertos diarios y con 6 millones de desempleados. Por cierto, otros 3 informes se han publicado del Banco de España, del FMI, de la OCDE en pocos días, y otros 3 fracasos en su gestión de las vacunas, de la recuperación y de los fondos europeos. ¿Cree usted que España está para jugar al Monopoly con las instituciones? ¿Qué estabilidad aporta usted? Esta era la pregunta. ¿Considera que su gobierno está aportando estabilidad a España, recordándole el fracaso de las mociones de censura, precisamente del éxito del Partido Popular en una de esas mociones? En Murcia hablábamos antes. Gracias, señora presidenta. Señor Casado, un poco de pudor. Un poco de pudor, señoría. ¿Usted se mira al espejo después de escucharse? Bueno, usted habla aquí, señoría, de las debilidades del gobierno de España, de lo mal que funciona el gobierno de España. Hablemos de eso, señoría. Hablemos de cómo legisla este gobierno, de cómo transforma España y de cómo avanza España. Y hablemos de sus gobiernos, señoría. Porque ustedes dan lecciones de ¿qué? Dan lecciones de que en Murcia sustentan el gobierno en base a la corrupción y el transfugismo. En Castilla y León lo que hacen, señoría, es perder la mayoría parlamentaria y echarse en brazos de la ultraderecha. Y en Madrid, señoría, lo que hacen es romper unilateralmente su gobierno con sus socios de Ciudadanos y provocar unas elecciones anticipadas e irresponsables, señor Casado. Mire, la estabilidad se plantea y se construye gracias a acuerdos transversales que superan el espacio ideológico que representa uno. Y este gobierno, durante más de 12 meses, lo que ha hecho ha sido aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Lo que ha hecho ha sido aprobar 7 acuerdos con los agentes sociales. Lo que ha hecho ha sido proponer a las Cortes Generales más de 14 proyectos de ley orgánica. Lo que ha hecho ha sido convalidar más de 40 reales decretos leyes que han dado respuestas a la emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia de nuestro país, señoría. ¿Y ustedes qué hacen? Fíjese, ayer yo le escuchaba decir que le daba risa, textualmente decía, señoría, el señor Casado, le daba risa cuando escuchaba que el Partido Popular no tenía proyecto. Efectivamente, señor Casado, no es que dé risa, da pena ver al Partido Popular liderado por usted. Sacaba pecho del fracaso de las mociones de censura presentadas por el Partido Socialista, y era lo que tú decías, Fumanal. Él le ha afeado el hecho. Usted ganó, pero ganó con los tránsfugas. Efectivamente, era transfugismo institucional. Pero, señor Sánchez, ¿ha mirado usted a su banco azul?
Pero si tiene al partido del vicepresidente del gobierno imputado, que tiene a no sé cuántos condenados por agresión policial, tiene a 3 ministras de los ERES, al señor Plana, a la señora Calvo, a la señora Montero, el mayor caso de corrupción de la historia, tiene usted a la señora Rivera con el caso Isopotón, tiene usted a señor Ábalos con el segundo del Seagate ya. Estamos ya en el plus ultra después de lo que hizo con la vicepresidenta del régimen de Maduro. Tiene al secretario general del Partido Socialista de Murcia imputado. Han reconocido los diputados de Ciudadanos de Madrid que venían 3 mociones de censura a la Asamblea de Madrid y vino usted aquí con esa arrogancia a tomarnos el pelo. Por lo menos reconoce que lo urdió todo usted. Y como le decía, al final, como se dice en mi tierra, quien va por lana luego acaba trasquilado como le ha pasado a usted. Mire, ya que habla de escándalos y ya que tiene ya a su vicepresidente por ahora, que explique, por ejemplo, si decide ya volver de Vallecas 2 veces y a lo mejor mantener el escaño, que tiene que dimitir como vicepresidente, que explique qué es esto de pasar del expropiese al encarcélese. A lo mejor le traiciona a subconsciente, porque es usted el que tiene casos judiciales abiertos. Y que explique qué decía la señora Montero sobre las mujeres, que en Madrid hay miedo por las mujeres y lo dice un gobierno, el gobierno del garantía y el éxito garantizado de la señora fiscal general del Estado en una trama de prostitución, lo dice el gobierno que ha ocultado casos de extorsión a menores y abusos a menores en Valencia y Baleares, lo dice el gobierno del caso de los ERES gastado en prostíbulos. Mire, señor Sánchez, lecciones de identidad y de integridad, usted ni una. Juicio de reproches, ¿no, Ángels? Totalmente. Uno contra otro y de otro contra uno y ahí no sale. Totalmente. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del gobierno en el mismo día en el que, recordemos, que tienen que declarar 2 expresidentes del Partido Popular. Aplausos de los diputados del PP, pero todos sentados en su escaño. Esta vez nadie se levanta. A ver. ¿Qué tal, señor Casado? ¿Se ha quedado a gusto? ¿Se ha quedado a gusto? Los miércoles viene aquí, nos echa superhoratas, nos insulta, nos descalifica. El problema, fíjese, el problema no es usted, el problema son sus diputados. Porque usted dice esas cosas, insulta de tal manera que al final sus diputados barra libre. Por eso escuchamos a un diputado del Partido Popular descalificar al señor Errejón, por ejemplo, en un tema tan sensible para la sociedad como es la salud mental. Por eso hemos escuchado a un diputado del Partido Popular insultar a la ministra de Trabajo. Señorías, aprueben ustedes en primer lugar normas de urbanidad y respeto. Y en segundo lugar, ejerzan una oposición que sea una alternativa, señor Casado, con sentido de Estado, con lealtad no a este gobierno, sino al país. Ya vimos la semana pasada cómo la precampaña electoral en la Comunidad de Madrid se había inaugurado precisamente en la sesión de control al gobierno de hace exactamente 7 días y vemos cómo esa precampaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid sigue instalada en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Va a preguntar Inés Arrimadas, que como decíamos no comparece ante la prensa. Eso es, Ángels, está desde hace tiempo. ¿Cómo piensa garantizar su gobierno una gestión eficiente de los fondos europeos? ¿Cómo piensa garantizar el gobierno una gestión eficiente de los fondos europeos? Pregunta concreta de Inés Arrimadas. Señoría, usted sabe, como yo, lo compartimos, que esta es una democracia, es una gran democracia. Tenemos una serie de fiscalizaciones y de contrapesos que van a garantizar efectivamente esa gestión eficaz, transparente y ejemplar de unos fondos que van a cambiar España para bien. ¿Qué decías? Compartimos que es una gran democracia frente a lo que opina Pablo Iglesias, ese viaje al centro del PSOE. La sensata es de alguien que está ya prácticamente con un pie fuera de la política, ¿no? La calidad de este gobierno. Mire, la situación sanitaria y económica de España es dramática, pero evidentemente que hay esperanza. Hay esperanza en lo sanitario, en la vacunación. Por eso ustedes no pueden permitir que España se quede a la cola o que se roben o que se pierdan vacunas. Pero en lo económico también tenemos esperanza y esa es una buena inversión de los fondos europeos. Mire, Europa ha estado a la altura. Gracias a un gran acuerdo entre liberales, conservadores y socialdemócratas, tenemos una movilización de recursos sin precedentes para financiar inversiones que modernicen nuestra economía. Es ahora el momento en el que más seriedad y más solvencia debe demostrar España como país ante nuestros socios europeos y francamente su gobierno no puede hacerlo peor. Primero, apoyando, gracias a la ayuda de Vox, un Real Decreto sin pies ni cabeza que les blinda para repartirse los fondos desde Moncloa, con total discrecionalidad, sin transparencia y sin agencia independiente de evaluación. Pero es que estos días hemos descubierto otro escándalo, el escándalo de la empresa Plus Ultra, que nos ha costado a todos los españoles 53 millones de euros, 53 del fondo de la SEPI para empresas supuestamente estratégicas. Pero yo le pregunto,
¿Qué tiene de estratégico una aerolínea con 4 destinos, con una cuota de mercado inferior al 0,1%, con pérdidas desde que se creó, mucho antes del COVID, y que no está ni entre las 30 primeras aerolíneas de España? ¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién ha autorizado esta operación? No se van a poder seguir escondiendo. Lo hemos llevado a Europa y además exigimos la comparecencia del señor Ábalos, de la señora María Jesús Montero y de la señora Calviño, porque queremos saber qué hay detrás de esta operación que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué cree que piensan los españoles y nuestros socios europeos cuando le ven dilapidar así el dinero público? Y esto lo hacen con el fondo de la SEPI, pero ¿qué van a hacer con los fondos europeos? ¿Este va a ser el modus operandi? ¿El modelo de gasto y de inversión va a ser el modelo plus ultra? Miren, los fondos europeos no son para ayudar a su gobierno ni a su partido, son para ayudar a los españoles. Y su reparto no puede hacerse a dedo desde Moncloa. Se lo hemos dicho muchas veces, rectifiquen, porque está en juego la imagen de España y el futuro de los españoles. Pues ha pasado de los fondos ANGES europeos al caso de la aerolínea Plus Ultra, ¿no? Sí. Bueno, gracias, señora presidenta. Después del meeting voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer para controlar esos fondos. En primer lugar, le hablaré de la adjudicación de los proyectos y, en segundo lugar, del control sobre los mismos. En relación con la selección, decirle que todos los proyectos del plan de recuperación se va a realizar de acuerdo a la ley de contratación pública, a la ley de subvenciones, atendiendo a las licitaciones o convocatorias abiertas, transparentes, concurrentes, competitivas y no discriminatorias. Van a ser organizadas por los departamentos ministeriales, por las agencias estatales, también por los gobiernos autonómicos y las entidades locales, previa transferencia de esos fondos por parte del Gobierno de España. Y en segundo lugar, en relación con el control, lo vamos a hacer a través de 2 mecanismos. En primer lugar, estará en manos de la Intervención General de la Administración del Estado, es decir, la IGAE. Ella ha sido designada como autoridad responsable de realizar la auditoría de los fondos exigida por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles de los órganos estatales, autonómicos o locales. Y debo decirle además, señoría, que esto ha sido bien recibido por la Comisión Europea. En segundo lugar, el Gobierno ha establecido un riguroso sistema de controles y auditorías validado ya por la Comisión Europea. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude será el órgano encargado de proteger los intereses financieros de la Unión Europea en colaboración, nada más y nada menos, con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. En definitiva, señoría, transparencia, ejemplaridad, eficacia, transformación y renovación y modernización de nuestra economía, recuperación, en definitiva, y todo ello con los controles debidos a una gran democracia como es la democracia española. La respuesta concreta a la pregunta concreta, pero se hace referencia, porque también ha hecho Pablo Casado, el rescate Plus Ultra. Pues dice el Gobierno que es completamente falso, esa es la versión que da el Ejecutivo, que el Ministerio de Transportes haya participado en ningún caso en el rescate de la compañía Plus Ultra, cuya necesidad, asegura el Gobierno, determinó la agencia gestora del Fondo de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, la SEPI, por su, decían ellos, carácter estratégico. Pregunta Héctor Esteban. Nacionales por ocio. Y la pregunta, sí, cambió la pregunta, exacto, sobre uno de los temas de actualidad, que es el movimiento durante la Semana Santa. No habla ninguna autoridad competente. ¿En qué sentido lo quiero decir? En el sentido de que nosotros lo que estamos trasladando es a todos los ciudadanos de España que se queden en sus casas. El acuerdo precisamente que se ha logrado en la interterritorial entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad lo que dice es que por favor los españoles se queden en su casa y no se muevan de sus provincias. A partir de ahí, señoría, lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno de España, como siempre ha sido a lo largo de esta pandemia, lo que hacemos es hacer una política en respuesta al COVID coherente y consecuente con las recomendaciones de la Comisión Europea y también de la autoridad sanitaria en el ámbito comunitario. Le preguntaba a Héctor Esteban, por esa incoherencia de que en España no se pueda uno mover de una comunidad autónoma a otra, en cambio sí, los europeos puedan venir a pasar la Semana Santa a nuestro territorio. Ya, presidente, pero fíjese que le he preguntado por los viajes internacionales y la forma en que se está gestionando en conjunto todo esto causa perplejidad y sentimientos de discriminación en la ciudadanía, que pueden derivar en frustración. Las autoridades sanitarias nos están pidiendo un último esfuerzo de cara a Semana Santa. Se apela a no viajar. Hay un cierre perimetral, con lo cual mi grupo está absolutamente de acuerdo. Pero mientras tanto, franceses, alemanes, italianos campan a sus anchas en Madrid, en Barcelona, en Donostia, por ocio, como dicen ellos, para disfrutar de la libertad que no tienen en sus países de origen. Mientras Francia está cerrando la frontera, es difícil incluso pasar para aquellas personas que residiendo en este lado trabajan en el otro. Bueno, París está cerrado, Alemania cierra Berlín, anuncia un confinamiento extremo para Semana Santa. Mientras tanto, bueno,
sus ciudadanos siguen llegando y siguen llegando en vuelos fletados uno tras otro. Mire, la ministra Maroto hablaba el señor Simón decía intercoherencia, la ministra Maroto decía, bueno, pero en realidad se puede controlar en los aeropuertos. Bueno, pues yo le digo que no se controlan los aeropuertos. Se lo digo lo que estoy viendo yo todos los días. Ni siquiera en Barajas no se pide ni la tarjeta de embarque. No le digo ya en otros aeropuertos. No le digo ya si van en vuelos en conexión. Pero es que además se lo ha dicho el gobierno de Baleares. Hace 2 días su portavoz le pidió que se controlara uno a uno la entrada de esas personas, porque no se está haciendo. Entonces, a ver si esta política de relajación fronteriza va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Yo lo que le pido es que adopte medidas coherentes en el ámbito externo y en el interno. Se lo dice hasta Bruselas. Es la manera de que haya credibilidad y de que no se genere frustración, de que haya convencimiento en la ciudadanía para cumplir las normas. No es tiempo para fomentar, facilitar o aplaudir la movilidad por ocio, ni interno, pero tampoco el externo. Y pídale coherencia a los socios europeos, porque resulta que hay preocupación al parecer por esto, pero ningún país toma decisiones. Y fíjese, el Consejo Europeo se va a hacer telemáticamente. En fin, en un periodo de relajación de fronteras. Vaya incoherencia. Las autoridades sanitarias nos piden un último esfuerzo para evitar una nueva ola. Yo creo que eso lo deben impulsar los ciudadanos y también debe ser secundado desde las instituciones con coherencia y sin que se generen frustraciones. Pues coherencia, ¿no, Ángel? Claro, vamos a ver cuál es la respuesta. Este es el gran tema de los últimos días. Vamos a ver, gracias, señor Esteban. En primer lugar, decirle que este no es un debate nuevo. Es un debate que venimos arrastrando desde el inicio de la pandemia y la reapertura de las fronteras. España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea. Las recomendaciones han sido, por ejemplo, mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. De hecho, recuerde usted que la Comisión Europea ya dijo que el cierre de fronteras no garantizaba la propagación del virus. Esto lo dijo ya hace unos cuantos meses la Comisión Europea. Lo que tenemos que hacer es aplicar controles, nos dice la Comisión Europea, para asegurarse que no habrá importaciones de casos y respetando las recomendaciones del lugar de destino. Y esto es lo que está haciendo España, señoría. Mantenemos las fronteras de la Unión Europea abiertas, exigimos PCR 72 horas antes, usted lo sabe también, señor Esteban, y lo que estamos haciendo también es que aquellos franceses, alemanes que vengan a España tengan las mismas restricciones que el resto de compatriotas. Esa es la primera recomendación. La segunda es que la Comisión Europea nos recomendó colorear las regiones con esos semáforos de cada país según el grado de incidencia del COVID. Recuerde usted también, señoría, que al principio eran los países, hoy son los territorios, las regiones. Eso es algo que yo también entiendo que a un grupo nacionalista como el suyo le interesará. Y eso es lo que está haciendo España, señoría. A día de hoy, las regiones con menos incidencias, como son las Islas Baleares, Extremadura, Cantabria, Murcia y Navarra, pues tienen lógicamente un nivel de incidencia inferior y por tanto un nivel de restricciones inferior. Y en tercer lugar, señoría, la Comisión recomendó que cada país tomara medidas para evitar contagios dentro de su territorio. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros gracias a la cogobernanza y al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas. Señoría, son tiempos complicados, pero como usted bien ha dicho, estamos ya en la última fase de la pandemia. Con la vacunación y también con los fondos de recuperación enfilaremos un año que va a ser el año de la recuperación y de la superación de la pandemia. Sigue el gobierno sin poder explicar la contradicción del por qué no se puede mover. Exacto, es el mismo argumento, pero sigue sin poder explicar el porqué de esta paradoja. Luego iremos al análisis de esto, que hay pregunta al vicepresidente segundo del gobierno. Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, mandable de corrupción, mire a su secretario general en Murcia, que está imputado por prevaricación. Señor Iglesias, cuando vaya a hacer campaña electoral a su antiguo barrio de Vallecas, ¿cómo cree usted que le van a recibir los vecinos? Porque les va a volver usted a explicar que lo realmente peligroso es el rollo de los políticos que viven en chalet, que es inmoral comprarse una casa que vale más de 600.000 euros, o que los políticos deben coger transporte público. Yo quería esta mañana darle algunas ideas para su campaña electoral. Por ejemplo, a las personas que logran comprarse una casa con mucho esfuerzo, háblele usted. A los que se esfuerzan para conseguir un empleo, explíquele los enchufes y las puertas giratorias que ha hecho usted en su ministerio. A los que pelean por un trabajo, descríbale cómo han llegado sus asesores a donde estaban. A los autónomos y empresarios, no les diga nada, que no esperan nada de usted. A eso no se preocupe.
Y a los del ingreso mínimo vital aproveche usted para pedirles perdón, porque no han cobrado el ingreso mínimo vital. A los mayores vuelvo a decirles que les va a seguir cuidando como hasta ahora, y a los madrileños, eso sí, dígale lo que lleva meses repitiendo, que le va a subir a todos los madrileños los impuestos. Y a los que están a un paso del banquillo, aclare por qué sigue usted aforado. Por tanto, yo le doy un consejo para su credibilidad, para que alguien crea su supuesta lucha contra los privilegios, le pido que predique con el ejemplo. Que hoy dimita usted de vicepresidente, que dimita usted de diputado y que se presente usted a las elecciones como un ciudadano de a pie, sin aforamiento y sin privilegios. ¿Lo hará usted eso? Convertió la pregunta en una recomendación, porque la pregunta era: ¿piensa el vicepresidente segundo dejar su acta de diputado cuando deje el gobierno? Los clásicos del chale de Galapagar, de la clase obrera frente a la casta, ¿no? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, la respuesta es sí. Dimitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente. Nosotros no somos como ustedes. Bueno, pues aquí está. Antes del 30, claro. Aquí está la noticia. Va a dimitir como diputado, evidente, con lo cual no sé cuál es el siguiente argumento que puede esgrimir Teodoro García Egea. En esta despedida, señor García Egea. Pues tiene usted la oportunidad al salir de ese banco de ir al registro y registrar su dimisión. Todo lo demás será palabrería. Y además le anuncio que vamos a registrar una comisión de investigación para investigar el caso Plus Ultra, un caso escandaloso en materia de relaciones con otros países que usted conoce bien, para saber si el dinero que el Estado español está avalando y pagando a la aerolínea Plus Ultra va a acabar en las cuentas de Podemos. Señor Iglesias, de su programa electoral se espera lo mismo que de sus 14 meses de gobierno, es decir, nada. ¿Por qué no le dice a los madrileños lo que hace unos meses, que aquí se pagan pocos impuestos y que hay que subírselos? Y además, yo, señor Iglesias, le quiero dar una primicia. Usted va a acabar en la Puerta del Sol, pero en la plaza de la Puerta del Sol, desde donde podrá usted disfrutar de cómo el Partido Popular hace grandes cosas. El efecto Sánchez permitió al bloque nacionalista galego superar al Partido Socialista, el efecto Illa va a permitir un gobierno de independentistas, y ahora el efecto Iglesias. Ovación con algunos diputados en pie a la intervención de Pablo Iglesias en respuesta a Teodoro García Egea. Y con noticia, Ángeles, porque anuncia Pablo Iglesias que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Teodoro García Egea por cohecho, por comprar diputados. Así que... Doble noticia. Doble noticia. Deja el acta de diputado y van a presentar esta denuncia contra Teodoro García Egea, denuncia por cohecho por la compra de diputados en la moción de censura de Murcia. Le pregunta también al vicepresidente segundo del Gobierno, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Es un factor que desestabiliza al Gobierno. No es de los que más se va a echar de menos, usted se va 5 minutos antes de que le eche. También parece que el Gobierno de coalición que usted quiere montar con sus excompañeros en Madrid no va a ser posible, porque tampoco le quieren sus excompañeros. El señor Gabilondo tampoco parece que le tenga usted mucho cariño, porque dice que no se quiere acercar. Sus antiguos compañeros, el señor Rejón tampoco. Algunos de los demás compañeros, los que usted ha ido purgando como buen estalinista, pues tampoco le tienen mucho afecto, ¿verdad? Así que me temo que los madrileños tampoco le guardan un enorme afecto y no le auguro un gran éxito en estas elecciones. Pero si es verdad que usted abandona el escaño y es verdad que usted abandona la vicepresidencia, la duda es a qué se va a dedicar usted en adelante. ¿A incendiar de nuevo las calles? ¿Va a ser usted un factor desestabilizador del Gobierno de coalición una vez salga de él? Esta era la pregunta concreta. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias por su pregunta, señoría. Al contrario, precisamente gobernando en la Comunidad de Madrid se va a consolidar un proyecto de Estado y un proyecto de país que deberá asumir la modernización de España. Esa que precisamente ustedes, los ultras y sus aliados de derechas, quieren frenar. Polarización entre Pablo Iglesias y Vox, ¿no? También aquí en el Congreso. Señor Espinosa de los Monteros. Muchas gracias. Veo que abandona usted manteniendo el rencor que le ha caracterizado hasta ahora, pero de ahora en adelante lo que le va a identificar a usted, además del rencor, es el fracaso. Porque usted no ha sido más que una decepción y un fracaso para los suyos. Usted vino para saltar los cielos, pero realmente se marcha con un auténtico fracaso. Cuando usted apareció en política, usted despertó la ilusión de mucha gente. De gente bien intencionada que creyó en usted, que se creyó que usted nunca cobraría más de 3 salarios mínimos, que usted nunca se convertiría en casta, que usted nunca abandonaría su barrio. Gente que de verdad creyó que usted tenía algún tipo de capacidad para mejorar la vida de los demás. Pero como siempre pasa con los comunistas, la única vida que va a mejorar usted es la suya. Eso es muy típico de los líderes comunistas. Señoría, España está mucho peor que cuando usted llegó. Usted solo deja un legado de muertos en las residencias de ancianos, de calles arrasadas, de contenedores quemados, de cristales rotos, de radicalización y degradación de la política española.
Nada de lo que deja usted es bello, todo es feo. Nada de lo que usted ha hecho ha sido constructivo, ha sido todo absolutamente destructivo. Todo en su legado es triste, todo en su legado es decepcionante. Mire, cuando se marche, no hace falta ni que cierre la puerta al salir, porque ya sabemos que va a volver pronto a esta casa. Así que, por favor, sí, váyase cuanto antes, porque España se lo agradecerá. Pero si me permite una sugerencia, ya sabe, del enemigo, el consejo, no vuelva a los barrios de los que antes hablaba tanto. No vuelva a esos barrios que creyeron en usted, porque ahora ya le conocen de verdad. Y ya le digo yo que en esos barrios no va a ser usted muy bienvenido. Ni siquiera ahí le quieren ya a usted. Tal es su fracaso. Bueno, Ángels, no vuelva a los barrios de ahí porque Vox es la que está intentando entrar en los barrios obreros ahora. Exacto. Con mítines y con presencia en los mercados cada fin de semana. Y esta que vamos a escuchar ahora es la última respuesta del vicepresidente segundo del Gobierno, en calidad de vicepresidente segundo del Gobierno, en una sesión de control al Ejecutivo. Ayer se despidió del Senado, veremos si hoy también en esa última intervención se despide de la Cámara. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por sus amables consejos y sus amables palabras. Le decía a su socio que el Partido Popular se juega mucho en las elecciones de Madrid, se lo juegan todo. Ustedes incluso se juegan más, porque se da una situación paradójica, y es que su candidata se presenta por otro partido. Y eso, desde luego, es algo que les pone a ustedes en una situación complicada. Pero es que además de eso, señoría, los gobiernos del Partido Popular de Madrid son la condición de posibilidad de que ustedes existan. Si no hubiera sido por la protección de esos gobiernos, usted no hubiera podido ser un promotor inmobiliario. Si no hubiera sido por esos gobiernos, usted no habría sobrevivido a hacer obras ilegales en su casa y a ser condenado por no pagar a los trabajadores que hacían esas obras. Usted no podría haber sobrevivido a la vergüenza y al escándalo de vender 3 apartamentos de lujo en suelo industrial. Si no fuera por el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, no hubieran ilegalizado su casa, señoría. Si no fuera por los gobiernos del Partido Popular, señoría, su candidata en Madrid no hubiera podido firmar proyectos arquitectónicos sin tener la licenciatura de arquitectura. Lo que les preocupa a ustedes es que a lo mejor a partir del 4 de mayo a ustedes se les acaba el chollo. Pues no se ha despedido, al menos en esta intervención, que termina otra vez con los diputados de Unidas Podemos en pie, aplaudiendo a Pablo Iglesias. Y Verónica, decíamos, doble noticia, deja el acta de diputado y después el anuncio de la presentación de una denuncia contra Teodoro García Egea. Y le hago hoy un anuncio. Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho, porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto. Verónica. Hasta pronto, le ha dicho. Hasta pronto, Nos exacto, veremos exacto. en los tribunales. Bueno, hay que reconocer que hoy es el último día de Pablo Iglesias como vicepresidente, que es un fajador parlamentario estupendo. Tiene cintura, tiene retranca, tiene gracejo y sobre todo sabe identificar los mayores puntos de debilidad del adversario político. Yo diría que yo suelo decir que Pablo Iglesias es mejor analista político, que gestor, ¿no? Y es cierto que ha cogido tanto al señor García Egea como al señor de Vox y les ha identificado su punto de debilidad y lo sabe retorcer hasta evidenciarlo, porque, por ejemplo, el tema de corrupción de Vox inmobiliaria con varios de sus dirigentes aquí en Madrid ha pasado sin pena ni gloria y él coge y lo vuelve a poner en la agenda pública, ¿no? Así que me parece que vamos a perder un señor que al mismo tiempo que polariza, crispa y que es una persona pues que es muy correosa para sus adversarios políticos, vamos a perder un gran vicepresidente de titulares, eso es cierto. Recordemos que tiene que dejar la vicepresidencia antes de lo que tenía previsto, porque ayer, insistimos, Unidas Podemos se dieron cuenta de que no podía permanecer hasta el inicio de la campaña electoral porque la ley electoral madrileña impide que mantenga un cargo en el gobierno central una vez se hayan presentado las listas a las elecciones. Ramoneda. Sí, yo estoy de acuerdo con Verónica en que es un parlamentario muy considerable y que tiene una virtud, que es que selecciona el disparo, ¿no? Sus adversarios
parlamentarios le han acusado de 200 cosas a la vez, con lo cual no sabías ya muy bien de qué lo acusaban. Él ha seleccionado absolutamente el disparo. Esto es interesante. También se ha confirmado una cosa ya sabida, que el PNV es el que hace más política en el sentido fuerte de la palabra y noble de la palabra, y es el que cuando saca un tema lo lleva hasta el final y pone, en este caso a Pedro Sánchez, sin posibilidad de darle una respuesta buena, ¿no? También es otra característica. Me ha sorprendido el azoramiento de Casado. Le he visto realmente casi fuera de sitio, diciendo las cosas atropelladas, algo pasa en aquella casa. Pero por encima de todo, las cuestiones centrales, ¿no? Esta simplificación de la política, que viene en parte, hay que decirlo, de una cierta cultura comunicativa de la época en que estamos, ¿no? Esta infantilización, que en el fondo es un desprecio por los ciudadanos, a los que se piensa en ellos como personajes de razonamiento simple a lo que les tienes que dar blanco y negro. Esto a mí me resulta realmente preocupante y creo que está haciendo que la política entre en una fase muy complicada y de un desprestigio social considerable. Hay que recuperar la política de verdad, hay que acabar con esta especie de mentira posmoderna que es la necesidad de la identificación de todo en los nuestros y los otros, ¿no? Pero en fin, ya sé que es extremadamente difícil porque como que en el fondo lo que se trata es la disputa del poder. La disputa del poder es te quito a ti, me pongo yo, ¿no? Sí, vamos a ver, yo ese era el punto que también quería subrayar. A mí me parece que hay un desfase tan tremendo entre lo que importa a la gente y lo que se representa en el Congreso de los Diputados, que deberíamos plantearnos realmente si esto debe seguir así, ¿no? Y resistirnos frente a esta dinámica. Pero me parece que es importante también subrayar que no todos son iguales, ¿eh? Tú antes has mencionado al presidente del PNV, hace su pregunta, replica con cabeza, la propia Arrimadas hoy. Luego después en la respuesta pues se hizo ahí un poco de campaña, ¿no? Pero la pregunta era muy concreta. Pero la pregunta era muy concreta y además se agradeció que respondiera el presidente del gobierno. Entonces yo creo que lo que en los medios de comunicación, los que opinamos, etcétera, tenemos que subrayar también esto, o sea, que la gente sepa que hay cosas que son importantes, que se pueden discutir, pero que no se discuten porque les han metido en esa dinámica donde lo que importa es el enfrentamiento, ¿no? Y ahí me parece que el tema del Partido Popular es particularmente grave. Hemos dedicado toda la primera parte a algo que viene de fuera, que el Partido Popular ha sido incapaz realmente de resolver todavía. ¿Desde qué año? ¿El 2007? ¿Cuándo saltó esto? 2009. Ha dicho Campos. Pues fijaros, desde el 2009 todavía no ha sido capaz de dar con un discurso donde que le sirviera, digamos, a pasar página. No han conseguido eso. Y hoy que hemos visto a un Casado que tiene que agarrarse otra vez a topicazos, que no ha sacado ni una sola pregunta que pueda ser relevante, ¿no? Que además el líder del principal partido de la oposición. No, claro, eso es lo que por eso lo subrayo, ¿no? O sea, que lo haga, que lo haga Vox o lo que sea, pues bueno, a mí ya me da un poco. No me da igual, pero bueno, pero que no es tan importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nosotros estamos obligados a poner el dedo, ¿no? O sea, no todo vale, ¿eh? Aquí esto no sirve para nada. Otra sesión de control perdida, ¿no? Vamos a ver, algo nos hemos enterado. Bueno, yo me he enterado por lo menos de que el gobierno no tiene argumento para lo de para la Semana Santa. De eso me he enterado, pero de lo poco que me he enterado. Todo lo demás han sido fuegos de artificio, ¿no? Era muy patético porque se veía que el PP y Vox han venido a la sesión de hoy con un solo objetivo, convertir a Pablo Iglesias en el rival de Ayuso único para que el debate en las elecciones de Madrid se centre entre estas dos personas. Y no había otra que está. Pues, es bastante triste, ¿no? Lo que evidencia tanto el discurso de Casado y las preguntas como las de Teodoro García Egea es que el Partido Popular no tiene alternativa. Es decir, yo creo que esto es lo mollar, porque normalmente pues, la figura que en España no existe de jefe de la oposición, pero que bueno, que vamos a otorgársela a Pablo Casado más que institucional, y como no existe yo se la daría más a Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, es que no hay modelo alternativo, no hay España alternativa. ¿Qué hay? Hay una crítica
destructiva o que intenta ser destructiva sobre cuestiones que no son mollares, porque más que una sesión de control al gobierno parecía una sesión de control al PSOE. Y a sus cuestiones internas, que efectivamente, oye, no vamos aquí a poner que las mociones de censura han sido la estrategia política y el golpe de efecto más brillante de los últimos tiempos, porque han sido un desastre para los dos promotores, efectivamente. Pero han evidenciado que en la región de Murcia hay una corrupción sistémica e institucionalizada que se ha llevado con total impunidad y propaganda al gobierno y no pasa nada. Incluso sacamos pecho de esto en una sesión de control que a mí, si me parecía ya locura ir a Murcia a hacerse la foto, lo de la sesión de control para que te pongan como un boomerang, un zasca en la cara, me parece... Presumiendo de eso, exacto. Sí, es que me parece de poca inteligencia política, pero al mismo tiempo, cuando tú estás todo el rato evidenciando que no tienes programa y que no tienes proyecto alternativo y que no tienes figuras, mientras tus figuras están pasando todas por los tribunales para dar explicaciones o intentar dar explicaciones sobre tu corrupción sistémica de la Gürtel, es que, de verdad, el Partido Popular puede vivir en un trampantojo mediático, pero tiene un problema de 3 pares de narices. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos vamos a detener en otro de los puntos, lo destacaba también Fernando, ¿no? Como hemos escuchado, como el portavoz del Partido Nacionalista Vasco sí ha hecho una pregunta concreta, una pregunta que es un debate que está en la calle, que son las restricciones para la Semana Santa, restricciones para los españoles, menos restricciones para los europeos que vengan a España en esta Semana Santa, y nos vamos a detener también en la lentitud del proceso de vacunación. Hoy se retoma la vacunación de AstraZeneca, había muchas dosis almacenadas que hoy vuelven a suministrarse, pero esto no quiere decir que se dé una reón a este suministro de las dosis. Hay mucha lentitud a la espera de que en el mes de abril lleguen más dosis de Pfizer, lleguen más dosis de Janssen, que ha sido la última aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. En el abierto, Josep Ramoneda, Verónica Fumanal y Fernando Vallespín hemos visto cómo el presidente del gobierno tiene la misma dificultad para explicar esa contradicción de que nosotros, los españoles, no podamos movernos de comunidad a ver a nuestra familia en esta Semana Santa, pero sí los europeos puedan venir a hacer turismo a España. Tira del mismo argumentario del que han estado tirando los diferentes ministros a los que se ha preguntado por esta contradicción. Ha sido el portavoz del PNV el que lo ha hecho. Todo a las puertas de la Semana Santa, con el índice de contagios que vuelve a repuntar, no tan disparado como en otros países europeos, pero sí vuelve a repuntar, y con el debate de fondo de las restricciones que se tienen que poner en marcha de cara a la Semana Santa. De hecho, hoy, Mario Laurido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy hay reunión del Consejo Interterritorial, ¿no? Sí, esta tarde, y precisamente se va a plantear si se endurecen las medidas para la Semana Santa ante ese paulatino ascenso de los contagios. La incidencia, Ángeles, lleva una semana subiendo muy lentamente, ligeramente, pero está subiendo y estamos ante el cambio de tendencia, aunque sea de forma paulatina. La ministra Darias ya anunció el lunes que si los datos empeoraban, no descartaba que se pusiese sobre la mesa la necesidad de restricciones más duras para la próxima semana. Por ejemplo, que se adelante el toque de queda para la Semana Santa, está fijado a las 11. Podría estudiarse que se anticipara, que se adelantara, que comenzase antes. La ministra... Sí, pero antes tendría que ser a las 10, que es lo que contempla el estado de alarma. Exactamente, a las 10. Habría que modificar el estado de alarma, pues, si se quiere un toque de queda por encima de las 10 de la noche. La ministra está muy preocupada ante la posibilidad de que llegue una cuarta ola. Ha estado llamando a los consejeros, según ha podido confirmar la cadena SER, para tomar alguna decisión, aunque nos dicen que no les especificó, no les concretó qué medida sería o qué medidas serían. Hay que recordar, Ángeles, que el Gobierno admitió la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, si la situación se torcía. Dice tanto la ministra Darias como la portavoz María Jesús Montero, dijo que había que ver cómo estaba en ese momento la situación epidemiológica, pero este ascenso de los contagios son una consecuencia, pues, del relajamiento, ¿no?, de las medidas en las comunidades autónomas en las últimas semanas, de la ampliación de los horarios comerciales, también en la hostelería, restauración, del avance de la variante británica, que en realidad ya no es variante, ya es el nuevo virus, porque es mayoritaria en todos los territorios. Con los contactos sociales, los movimientos dentro de las ciudades y dentro de las propias comunidades, la curva puede subir, así que Sanidad cree que es necesario adoptar nuevas medidas ante
el posible o un hipotético escenario de que después de la Semana Santa los contagios se disparen, y más teniendo en cuenta pues lo que está pasando en los países europeos de nuestro entorno, Francia o Italia. A la reunión de esta tarde va a asistir el ministro Marlaska, va a explicar todo el dispositivo y el despliegue policial de agentes que tiene preparado Interior para controlar las carreteras durante las fiestas y para controlar que no haya desplazamientos y viajes entre comunidades autónomas. Y todo esto, claro, primero, por una parte, hemos conseguido que en menos de un año haya una vacuna. Si nos llegan a decir en ese primer confinamiento que un año después ya habría gente que tendría puesta una dosis de la vacuna, bueno, hubiera sido imposible creerlo. Hay vacuna, lo que pasa que el ritmo está siendo muy, muy lento. Hoy se retoma la vacunación con AstraZeneca, pero esta mañana, Mariola, estabas contando cómo hay comunidades, bueno, la mayoría de las comunidades donde esa población más vulnerable, que son los mayores de 80 años, en muchos casos ni siquiera han recibido la llamada para la primera dosis de la vacuna. Sí, son datos que hemos recopilado con la ayuda de nuestras emisoras, que reflejan un mapa muy retrasado en la mayoría de las comunidades. Como dices, más de la mitad de los mayores de 80 años está sin vacunar, ni siquiera han recibido la primera dosis. Hay dos que van muy lentas con este colectivo. El País Vasco, solo el 25% ha recibido la primera inyección, Cataluña el 30% y poco más de un tercio también en Canarias y Galicia. En el otro extremo, pues las que más han inmunizado con una dosis son La Rioja, un 65%, Madrid o Andalucía con cerca del 60%, Navarra, que no da el porcentaje, dice que espera acabar la primera tanda la próxima semana. Y después, si nos centramos o hablamos ya de la segunda dosis puesta, las cifras son bajísimas en algunas regiones. Por ejemplo, menos del 2% en Baleares, el 4% en Madrid o Murcia, el 6% en Canarias. Y en este mapa tan lento destaca únicamente Aragón, que asegura que ha protegido al 66% con la pauta completa, con las dos. Andalucía ha puesto las dos dosis a casi el 40% y Asturias a 1 de cada 4. Así que queda muy lejos ese primer objetivo que se había marcado el gobierno de vacunar a finales de marzo, que ya estamos, al 80% de los mayores de 80 años. Las comunidades se quejan de la falta de vacunas, que dicen que no tienen dosis suficientes y están esperando pues a la anunciada llegada masiva, ¿no?, de dosis a partir de abril o mayo. Y esta vacunación de los mayores es muy importante porque, como sabes, la edad es un factor de riesgo, y este retraso nos puede pillar con el cambio de tendencia, la subida de contagios y la curva al alza, y esto es muy peligroso. Y hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, leíamos hoy, bueno, escuchamos a la consejera de Sanidad catalana hablando ya de vacunaciones masivas. Claro, hace la propaganda de la vacunación masiva, sí es que llegan las dosis. Claro, el problema no es que primero tienen que llegar las dosis y después que las que llegan sean suministradas, porque también hay comunidades que juegan a esa estrategia de no poner todas las dosis para guardarse para una segunda vacunación. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Y esto, como decíamos, con el run run de fondo, el debate de fondo sobre la incongruencia de los viajes en Semana Santa. Veíamos como Aitor Esteban había preguntado y creo, Sastre, que no ha quedado satisfecho con la respuesta de Pedro Sánchez. Y de hecho ha tuiteado ahora, dice, hay que ser coherente con la movilidad ciudadana en el ámbito interno y el externo si no queremos generar frustración. Un matiz al presidente. La Unión Europea pide no cerrar las fronteras, sí, pero evitando los viajes no esenciales, y el viaje internacional por ocio en plena pandemia no lo es. Es que esto Ramoneda lo ha dicho el propio presidente del gobierno, ha dicho no cierre de fronteras, ha hablado de viajes justificados, ha hablado el presidente del gobierno, y evidentemente las vacaciones, el turismo, el ocio no son viajes justificados. De alguna forma el sistema de evaluación de la justificación no debe funcionar mucho, porque por los datos que se dan vienen muchos y vienen a pasárselo bien. Por tanto, si caminaras por las calles de Madrid, Ramoneda, te aseguro yo que sí. Eso dicen. Tremendo. Pero claro, a mí lo que me parece grave de todo eso, ¿no?, es que estamos en una fase en que el estado, para decirlo así, psicológico de la población está decayendo, por una razón muy sencilla. El primer impacto pues es una sorpresa y se impera la responsabilidad, la gravedad de la situación, el problema, la salud siempre favorece la servidumbre. Después hay incluso el placer de una cierta adaptación. Mira, me he adaptado mucho mejor, pero a partir de un momento dado, cuando ves que la salida del túnel no llega, pues, y en cambio te van anunciando que llegará, es cuando se entra en la fase de efectos psicológicos más importantes. Y esto yo tengo la sensación de que se nota mucho en las relaciones cotidianas, en cada momento. Entonces, en estas circunstancias, una cosa que parece tan, para decirlo así, injusta, como que unos vengan aquí a divertirse mientras a ti no te lo permiten, o mantener este truco de la promesa, no hay peor retraso en el sentimiento de la ciudadanía que verificar
que la promesa no se cumple, ¿no? Pues es muy preocupante. Ahora lo decías, ¿no? Y veo que la Salud en Cataluña anuncia que el Camp Nou, la Fira y no sé cuántas, para poner 500.000 dosis semanales. Pero ¿y dónde están las dosis semanales? Claro, es que es ese tema. Y lo hablábamos antes de empezar el abierto. Fernando, el cansancio. Nosotros mismos decíamos que estábamos cansados. El cansancio, sí. Por eso me parece a mí muy demagógico, ¿no? El que se hable de la aspiración a la libertad, ¿no? O sea, como si realmente cuando un político adopta decisiones drásticas no lo hace porque piensa que es el interés general, ¿no? Tenemos que fijarnos en una cosa. El país que ahora mismo está adoptando las decisiones más restrictivas es el Reino Unido, que es el país que tiene ya a la mitad de su población vacunada. O sea, si quien tiene la mitad de la población vacunada es quien adopta las decisiones más restrictivas, es porque realmente lo están viendo muy mal, ¿no? Y lo que ocurre es que ahí es donde estamos jugando siempre, donde digamos, en los sistemas democráticos interfiere el juego gobierno-oposición, que siempre la oposición va a tratar de sacar un beneficio. Por ejemplo, en Corea del Sur, que sigue en otra lógica, o en Taiwán, funcionaban todos como un solo hombre, ¿no? Claro. Hoy hay un artículo en La Vanguardia que es Madrid, la fiesta de Europa. Y relata cómo es la única capital europea donde efectivamente bares, restaurantes y ocio. Sobre esto, ayer, le preguntábamos al alcalde de Bilbao, que están más cerca de Francia, y él decía, no, yo aquí no lo veo. Claro, es que Bilbao tiene unas restricciones. Claro. Tú llegas a Bilbao y a partir de una determinada no puedes ir de bares. Pues como en París. Exacto. ¿Y para qué te vas a mover si vas a poder hacer exactamente lo mismo? Y entonces resulta llamativo, ¿no?, que el claim de Isabel Díaz Ayuso sea la libertad, cuando a mí me parece que tiene mucho más de libertinaje, es decir, de anarquía, de que cada uno haga lo que le parezca, que sobreviva el que pueda y que Madrid sea la capital sin ley, finalmente, sin ley adecuada a una pandemia, porque esto es lo que se está consiguiendo. Y por último, la gente no cumple aquellas medidas que no entiende. Es decir, tiene que haber una conciencia, tiene que haber una comprensión de la ley. Me tengo que poner el cinturón de seguridad porque si no me mato. Déjame un último minuto para Bayo, porque hay novedades internacionales sobre el movimiento, sobre la movilidad, sobre la vacunación, y así las recopilamos todas ahora. Pues mira, el gobierno francés acaba de confirmar que va a abordar hoy la restricción de los viajes internacionales, entre ellos a España, y que va a revisar los motivos por los que están autorizados. De momento, el gobierno insiste en que están estrictamente desaconsejados los de turismo y que solamente deberían viajar aquellas personas que tengan motivos profesionales, de estudios o de imperiosa necesidad. Hay que reglamentar las cosas para evitar estos desplazamientos, ha dicho el ministro del Interior en una entrevista en el canal BMF, que también acaba de adelantar que la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, de 74 años, está hospitalizada por COVID. Es la segunda ministra del gobierno en este momento que ya está hospitalizada por coronavirus. Por otro lado, en France Inter han entrevistado al responsable de una de las UCIs de los principales hospitales de París, que adelanta lo siguiente. De toute façon, le prochain mois va être infernal. Je sais bien qu'il y a el próximo mes va a ser infernal en Francia y Alemania. Un dato han superado ya los 75.000 fallecidos por COVID. Josep Ramoneda, Verónica Fumenal, Fernando Vallespín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Se o teu coração não quiser no sé. Mira, no os vayáis, que se me había olvidado una cosa, que ya sabemos cuántos Javieres Arenas hay en España. De nombre y primer apellido Arenas, 168 personas. Tenía razón el hombre cuando decía... No, pero él decía que militen en la organización. Y ese dato. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.